tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este podcast B-Sides, un podcast hecho por desarrolladores para desarrolladores. Y hoy, nuevamente, no está Antonio, no está Noé, pero nos acompaña Oscar Félix. ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido. Hola, Den. ¿Cómo Buenas estás? tardes, noches, días. Lo Sí, que sea, a la hora que nos estén viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. La idea del podcast es pues que nos cuentes un poquito de lo que haces, cuáles son los intereses que te apasiona mucho el tema que vamos a abordar y que te dejes llevar, o sea, contar como que estas historias que tengas desde una parte técnica, personal, que quisieras que otras personas supieran y que pudieran servirte a ti también para hacer un poquito de promoción de lo que haces y tratar de inspirar a algunos nuevos científicos de datos para que surjan por ahí, ¿no? Súper. Sí. Va que va. Bueno, como entrada digo, no nos conoce mucha gente, a lo mejor Oscar no lo conocen tanto, pero ahorita lo van a conocer y la pregunta es, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la razón por la que te invité a este podcast? Bueno, primero, ¿a qué me dedico? A exprimir la data. Okay. Básicamente es hacer que los datos hablen, que nos cuenten una historia, que nos cuenten cómo van los negocios. Básicamente es hacerlos soltar toda esa información que luego no tenemos ni el tiempo ni la tecnología para hacerlo. Uh-huh. Y ahí entramos. Y el conocimiento para hacerlo también, porque mucho de ese tema, y así fue como conocí a Oscar, en precisamente esta parte que estás explicando ahorita de que hay veces que hay data ahí, hay información ahí y no sabemos ni cómo manejarlas, no tenemos el expertise de cómo sacarle provecho a esos datos. Entonces Oscar nos dio un curso de introductorio de una herramienta que se llama Power BI, para que los que la conozcan, para los que no, es una herramienta de manipulación de datos. Y a partir de ahí, pues Oscar nos estuvo dando un curso como de 8 semanas por ahí. Bueno, sí 8 sesiones, vaya. Ajá, sí, más o menos. En donde empezamos a usar data. Y por cierto, esta Rose ya le está sacando jugo al Power BI. De hecho, ahorita las licencias que estaban ahí pendientes se van a adquirir porque o sea, llegamos al punto en donde se necesitan para poder publicarlas. O sea, entonces, mira, justo traigo el contrato. Sí, de que mira qué casualidad aquí en público. Sí, exactamente. Porque sí, vaya, sí nos ha resultado, y sobre todo cuando hay una persona que específicamente se puede dedicar a sacarle jugo a esos datos, pues empieza a generar esta bolita, ¿no? Uh-huh. de data. Claro. Así fue como conocí a Oscar y pues vaya, adentrándonos en el tema, ¿qué son los datos? Híjole, es una pregunta complicada, técnica, pero bueno, creo que es una definición que no sea tecnológica. Uh-huh. Pues es la huella que deja algo que hacemos. Ok. Tecnológicamente, pues todo lo que hacemos, ya sea en un sistema, en una navegación en internet, en un uso de una aplicación, todo deja una huella y esos son datos. Ok. Digamos que las migajas de Hansel y Gretel. Ok, sí, entonces, vas dejando ahí las huellitas por donde vas caminando. Ajá. De cierta forma, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, pues esos datos por sí solos parecieran como cosas aisladas, ajá, como momentos, pero ya que los unes, ya que los empiezas a entender, te cuentan una historia no solamente de lo que pasó, sino de lo que en ese momento está sucediendo, incluso de lo que va a suceder en el futuro. De lo que podría pasar. Ajá, exacto. Okay. Y justo como en Hansel y Gretel te marcan una trayectoria y ajá, te dan el camino a seguir o que alguien siguió, y entonces ajá, puedes entender muchos patrones, muchos comportamientos y puedes tomar decisiones sobre algo escrito y no sobre algo que tú consideras que pudiera llegar a pasar, ajá, y no necesariamente pasa. Sí, o sea, bueno, continuando con este tipo de analogías, también pudiera ser como una huella digital. O sea, sí, de cierta forma, porque, o sea, como que los podemos ver desde diferentes dimensiones, ¿no? Claro. Ajá. Pues hoy tenemos el tema del registro de la línea celular. Ajá. Que, o sea, evidentemente por algo no queremos hacerlo. Ajá, sí. O sea, no sé si ya lo hiciste, pero evidentemente por algo ha sido un proyecto que todo el mundo está postergando, que no, hasta el último día, de manera personal, no he registrado mis datos. Uh-huh. Y puedes decir, bueno, es que los datos lo tienen en todos lados. Ajá. Pero siempre te da ese miedo de, híjole, son mis datos. Sí, lo voy a entregar. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué tanto vas a saber de mí? Ajá. Entonces, hoy en las empresas hay muchísimos datos. Uh-huh. El tema es que son muchísimos. Uh-huh. Y no logramos analizarlos. Sí. Entonces, y son anónimos muchas veces, ¿no? Son anonimizados, están ahí escondidos. Y no están estas personas que se encarguen de traducirlos. Uh-huh. Entonces, sí, tienen un chorro de datos de ti.
pero que sepan algo de ti, no necesariamente. Ujú. Están guardados, archivados, como estos grandes almacenes luego de impuestos que están así, todas las cajas amontonadas. Sí, todos los archivos ahí de que cuando vas a encontrar algo en todo eso, pues Haz de está cuenta. cabrón, ¿no? Sí, te das cuenta que está así todo encajonado y no necesariamente traducido a conocimiento. Ajá. Pues justo esa es la chamba que hacemos, ¿no? Sí, o sea, el pasar data a conocimiento. Ahorita, o sea, está muy chida esa analogía de que, oye, pues los datos son estas huellitas que te generan una historia que te permiten ver qué pasó, Ajá. qué está pasando y probablemente qué va a pasar. Exacto. Y al mismo tiempo, o sea, ese qué va a pasar y el saber lo que está pasando ahorita te da también el poder de empezar a manipular hacia dónde quieres que vaya, ¿no? O sea, porque pudiera ser, no necesariamente, bueno, a lo mejor si lo dejas correr va a llegar a, va a continuar esa proyección natural que trae, pero si con ese conocimiento que estás obteniendo lo empiezas como que a manipular, pues lo puedes llevar a otros lados. Claro. Que me imagino es algo de lo que, lo que vende, ¿no? De lo que haces y que te genera valor para con tus clientes. Sí. Son muchas aristas. Ahora sí que depende de cada quien cómo quiera utilizar estas aristas, pero tienes desde la arista de control, es decir, qué está sucediendo y cómo tengo que empujar para que se dé. Ok. Entonces es ese push constante del negocio, del control, de vamos, equipo, vamos a esta meta. Y eso es como que la facilita, por así decir. Sí. Está la de entender al mercado para poder no manipularlo, pero sí llevarlo en este caminito que mencionas e incentivarlo, saber qué le activa y qué no le activa para poder llevarlo en ese caminito hasta algo que tú quieras que sucede. Ok. O como que simplemente aprender a navegarlo. Es para dónde pongo ¿cómo se llama? La vela para ir a cierto lado en un mar que, o sea, que tú no controlas, pero que tienes que ir navegando en él, ¿no? Así es. Okay. Y por otro lado, tienes esta parte de que somos tan repetitivos en nuestro comportamiento y en general, si vemos la foto muy por encima, vemos patrones. Entonces, empiezas a detectar qué va a suceder derivado de esos patrones. Y justo ahí es donde empiezan estas correlaciones que podemos llamar técnicamente, proyecciones y demás. Pero básicamente son patrones que predicen un comportamiento. Okay. Y si tienes suficiente data, vas a tener suficientes puntos que unir para encontrar un patrón y poder saber lo que va a pasar en las próximas elecciones. Ajá, sí. ¿Qué va a pasar en la próxima venta? ¿Qué probabilidad tengo de que este candidato realmente se quede en mi empresa? ¿Qué probabilidad tengo de X, Y, Z? Entonces ya empiezas a poder establecer estos patrones, pero es bien importante tener la data. Si no tienes la data, no puedes hacer esto. Sí, algo que nos pasa en Paradoxa y es el tema que ha sido uno de los valores y que siempre peleamos. Y digo, y ahorita con el tema de IA, ¿no? O sea, voy a tocar un poquito el tema de IA, creo que me gustaría dejarlo hasta el final, el tema, pero siempre es de que, usa IA. Ok, sí, pero la IA trabaja con data. Claro. Y muchas empresas, Surtec, por ejemplo, es, oye, vamos a trabajar, o sea, queremos IA, queremos los procesos, automatizarlo todo, sí, pero para poder usar IA o generar procesos, necesitas generar bien datos, o sea, tener data limpia y data estructurada y saber qué es lo que estás haciendo. Si no tienes data, pues no tienes con qué trabajar. No es como si quisieras hacer pan francés y no tienes harina. O sea, no tienes la masita para trabajarla. Y algo que hacemos en Paradoxa con toda esta parte de las tarjetas que viste, o sea, muchos son recolectores de información. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos como que en esa primera batalla o en esa primera línea donde empezamos a recolectar los datos. Sí. Y se va generando todo almacén de data que está ahí. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, nosotros llegamos hasta el punto donde, mira, aquí están los datos, esto es como que lo básico que te puedo dar, ¿no? Pero de ahí para allá es donde entra la gente como tú o entra tu empresa, que son la gente que sabe cómo manipular esos datos. Claro. Y aquí, o sea, como que el siguiente punto sería, ok, ¿cómo le llamas a eso a lo que haces con esos datos? Buena pregunta. Yo, más que darte una respuesta específica, me gustaría darte una analogía. Claro. Ahorita decíamos estas cajas de archivos que están almacenadas. Básicamente lo que haces en Paradoxa es generar esas cajas con todos los archivos y todas las hojas. Sí, ahí segmentarlas ahí, mira. Ajá. Este es de A, este es de B, este es de C, y ahí se está acumulando por fecha, ¿no? Si quieres. Padrísimo porque es un acervo de conocimiento muy amplio, pero es eso, está guardado, ¿no? Entonces, como esas escenas donde están los abogados y que de repente llegan a un nuevo caso y les llegan 20 cajas y tienen que empezar a leerlas. Esa parte, primero, ¿qué hacemos? Los datos ya están digitalizados, es decir, ya no están en las hojas, ahora están en bases de datos.
pero están igual de dispersos y no solamente están en una caja, están en diferentes almacenes dispersos por el mundo. Lo primero que hacemos es integrar todo esto en un solo lugar. Okay. Almacenarlo bajo una directriz pensada en la analítica y a eso le llamamos Lakehouse, o le llamamos Data Warehouse o cualquier término que le quieras poner ahí, que es almacén de datos. Sí, literal. Controlado, o sea, ya bajo tus reglas, ¿no? Así es. Okay. Controlado reglas, y clasificado. Ok, ¿esas reglas son universales o tú las defines o ya hay como que un estándar con el que se hace? Cada empresa tiene que adaptarlo a lo suyo, pero hay estándares universales que se siguen, que fueron creados en los 60s, en los 80s, las bases, y hoy ha ido evolucionando. Hoy tenemos capas, por ejemplo, bronce, plata, oro, donde literal me encanta porque la data que está ahí guardada la vas a convertir en oro. Ok. Realmente ese data to money, el proceso que hacemos, que justo si te tengo que poner en una frase, es lo que hacemos. Sí. Pasamos la data a dinero. Okay. Que realmente suena en la caja con eso. Esa se me hace una frase poderosa, ¿no? Porque igual, o sea, gente con perfil técnico, ya el hecho de agarrar los datos y hacer algo es lo que nos emociona. Así como que, oye, ya le apliqué, te preguntaba esto de la teoría, la teoría de fulanito de tal, o este modelo, o este patrón, y estamos utilizando estas técnicas o estas estrategias para manipular los datos, y es como que nos da de comer, ¿no? Pero realmente hay gente que eso, pues no le interesa. Y lo que le interesa es, oye, dime cómo le saco provecho a esto, ¿no? Sí. Y ese es donde entra el valor, porque poca gente sabe sacarle ese provecho. Entonces, esta de data to money, ahí para que lo apunten, pues se me hace un poderosa. ¿Lo has usado en algún pitch? Lo estamos empezando a utilizar. Ok, sí, en este proceso comercial que están así como que... Exacto, estamos rebrandeando, pasamos de... Antes nos llamábamos Dashboards MX, hoy ya somos Syncro, y en este proceso de rebranding que tenemos y todo el cambiar de hablar técnicamente a hablarlo más business, es justo esto, ¿no? Es, oye, pues sí, está la data y qué padre, pero ¿de qué me sirve? Justo hablábamos, antier, hablaba con un cliente y me decía, es que le estoy vendiendo a consejo el proyecto y la importancia de la data. Y yo lo que traigo para justificar este proyecto de integración de data es que encontré 43 veces al cliente repetido. Es el mismo RFC, es el cliente 43 veces. Entonces sé que es el mismo cliente, pero le pusieron acento, sin acento, con Z, con C, con S, como fuera. 43 veces. Y lo vamos a tener en un solo registro. Me dice, este es mi argumento para vender el proyecto. Ok. Está padre. Sí. Si lo ves desde el lado técnico, está padrísimo. Sí. Pero si se lo presentas a un director y ¿Y eso a mí cómo me afecta tener un registro a tener 10? Sí. Ya está ahí. ¿Y luego? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con eso? Oye, no, es que, o sea, no se trata de 43 veces pasarlo a uno. Se trata de, oye, ¿qué decisiones estoy tomando hoy con la información que tengo? Y lo dijiste. Si yo tengo información toda sucia, si cuento los clientes, en este caso voy a tener 43 clientes. Padrísimo, mi negocio va, muy bien. Y no, es un solo cliente. Sí, ahí tomas el tema de que a lo mejor dices, oye, vamos a hacer eso. Que eso pase mucho si tienes un listado de 5,000 clientes y tienes unas ventas proporcionales a esos 5,000 clientes. Entonces, si tú los divides entre tantos clientes, dices, oye, pues mi negocio por clientes es muy chiquito porque se distribuye, pero porque tienes un número erróneo de clientes. Totalmente. Exactamente. Ahora, se lo metes a la IA. Es maravillosa la IA, lo va a hacer en segundos. Te va a decir, tu ticket promedio, porque vendiste tanto entre tus 5,000 clientes, es de tanto. Oye, pero de mis 5,000 en realidad eran 1,000. Pues ya no es lo mismo, pero la IA no te va a interpretar eso. Sí, y las decisiones de negocio que puedes tomar en el escenario de 5,000 clientes contra el escenario de 1,000 clientes te puede llevar totalmente diferentes, porque a lo mejor dices, oye, pues si tengo 5,000 clientes, tengo suficiente volumen, no necesito hacer alguna campaña de marketing para atraer más clientes, sino necesito hacer otra cosa. Y si tienes 1,000, puedes decir, ¿sabes qué? Pues todavía tengo como que buffer para poder administrar más clientes, ¿no? Exacto. En una estrategia de venta, si quieres aplicar un cross-sell, un upsell, se te pega totalmente la decisión. Oye, un análisis de capacidades, no, pues traigo 5,000 clientes, necesito 3 sucursales más. No, tu data estaba mal. Sí. Entonces es súper importante. Te está dando una pista errónea. Totalmente. Y es un análisis equivocado. Tenemos una frase dentro de la data y dentro de muchos proyectos, trash in, trash out. Hay una más fea. Sí. La decente es trash in, trash out. Entonces, estás metiendo basura, pues obviamente va a salir basura. Aunque lo hagas con IA, lo hagas con un Excel o lo hagas a mano,
si está entrando basura en tu proceso, va a salir basura. Sí, que es lo que te decía precisamente en este curso del tema de la herramienta. Que tú, digo, entramos con Power BI, la estamos usando, gran herramienta. O sea, para los que hemos manejado mucho Excel o R o Python en programación, que dices, oye, manejar los datos, pues se vuelve un tanto complicado, tienes que tener mucho know-how. Empiezas a utilizar este tipo de herramientas. Digo, Power BI es una. Me imagino que hay otras en el mercado que van a hacer algo similar. Recuerdo que estaba Tableau y este tipo de cosas, ¿no? Como que más comerciales y hacían esta parte más fácil, como que más friendly para los no técnicos, ¿no? Sí. Entonces, la herramienta está bien, pero por adquirir una licencia de Power BI o tener la herramienta no quiere decir que ya te va a dar información limpia y toda. O sea, necesitas que algo la procese. Ese algo la procese, pues ahorita es el tema de que, oye, pues pásaselo a la IA, sí. Pero al mismo tiempo, si no le pides bien a la IA qué es lo que es la data, o no le dices qué es lo que es esa data, qué estás buscando y a dónde quieres llevar ese análisis, pues no te va a servir, ¿no? Exacto. Sí, y de nuevo, a mí me gusta mucho hablar con analogías. Sí, y creo que para la gente del podcast es más atractivo hablar estas historias porque haces el catch más, pues más fácil, más agradable, ¿no? Porque puedes, o sea, es como esto, es como aquello. Y a lo mejor gente que, si nos ponemos técnicos y tú le hablas de semántica y no sé, pues se van a perder un poco, pero si le hacen analogía, dices, ok, ya sé a qué te refieres. Sí, y en este caso de la herramienta que mencionas, que puede ser Power BI, Tableau, Looker, whatever you want, no importa ahí cuál sea, es como el caso de los carros. O sea, dices, yo quiero llegar del punto A al punto B. Pues, da igual si me voy en un Volkswagen, si me voy en un Audi, si me voy en cualquier marca, da igual. Vas a llegar del punto A al punto B. Cumples el cometido. Sí. ¿Quiero llegar más rápido? Bueno, ahí ya importa el motor. Ya importa si lo hago en Excel o lo hago en Power BI. Importa la capacidad de la herramienta. Pero lo más importante es quién está manejando la herramienta. Entonces, si yo digo, oye, ya me compré el vehículo, voy a ir del punto A al punto B, de entrada, sé que el punto B es realmente a donde quiero llegar. Sé llegar realmente al punto B. Sí. Elegir realmente el camino adecuado. Entonces, todo eso ya depende del conductor. Sí. Entonces, puedes tener la mejor herramienta. Y hoy nos pasó, estaba en una reunión con un cliente previo a llegar acá y tienen la herramienta más poderosa de Microsoft en este momento. Se llama Fabric. Fabric, la que me mencionabas, de que sí, o buenísima. sea, chingo de datos es aquí, ahí está, usa esa madre y ya tienes como que el 10% del proyecto, pero te asegura algo, al menos ya tienes lo mejor. La mejor infraestructura posible al día de hoy. Al menos con el vendor Microsoft. Habrá quien diga, no, es que Google tiene BigQuery. Sí. Estamos hablando de Microsoft. Sí. Microsoft Fabric es la mejor herramienta al día de hoy. Tiene inteligencia artificial, tiene data science, tiene el de ingeniería de datos, tiene la parte de analizas, tiene la parte de real-time queries. O sea, tiene un buen de cosas muy padres. Y les digo, vamos a hacer la primera parte. Vamos a conectarnos a los datos. Es que nuestros datos están en la nube, pero están en una nube privada en la que tenemos que bajar los archivos y después de los archivos volver a subir a la otra nube. Oye, ¿por qué no conectas punto A con punto B directamente? No, es que por seguridad no queremos exponernos. Entonces, son las mejores herramientas. Estás pagando las mejores nubes. Pero el diseño de seguridad que tú hiciste te está volviendo obsoleto. Tienes el mejor vehículo estacionado en la cochera, decides irte en tu scooter, ¿a dónde vas? Sí. Y vas bien lejos, ¿no? O sea, y vas a recorrer todo México. Sí. Entonces, quieres meter un Ferrari en terracería, ¿no? Sí. Entonces se vuelve complejo más el tema de cultura que el tema de herramientas. Entonces, cuando nos dicen, ¿qué haces? Pues sí vendemos herramientas tecnológicas, pero lidiamos día a día con la mente de la persona, con la cultura de trabajo. Es más, o sea, es un trabajo doble, digamos, porque una cosa es hacer las cosas y justamente hablábamos hace rato de esta diferencia de una cosa es el hacer, el hands-on en las cosas y decir, voy a masajear estos datos y hacer una estatuilla con esos datos que me va a dar un cierto valor. Y otra cosa es el aprender a la gente el hacer que la gente que va a ver esta estatuilla valore qué es lo que va a ver, porque muchas veces no sabe, o sea, no entiende qué es lo que está pasando y es doble chamba, porque no es nada más el hacer los datos que a lo mejor tú desde el primer momento en que lo ves dices, ok, aquí se necesita esto y vamos a empezar. Pero el cliente te dice, no, o sea, ¿por qué vas a hacer eso si yo tengo esto otro? Entonces también tienes que hacer un aprendizaje, una enseñanza con ellos para que sepan, o sea,
o sea, aparte cultura, es este tema de enseñar, de educarlos. O sea, los tienes que educar en la data, el Sí. por qué lo que están haciendo es erróneo y vaya, mostrarles que el correcto está del otro lado, pero también es pesado porque a lo mejor tienen con eso muchos años o es muy costoso ya cambiarlo. Entonces tiene que ser gradual y tienes que estar lidiando con la gente como que con empezarlos a coco-washar de qué es lo que tiene que ser, ¿no? En realidad. Sí, y es que toca muchas partes de una organización. Porque lo primero que toca es, o sea, todos usamos datos. Quieras o no, todos usamos datos. Los medio usamos, los medio tocamos, y están de nuevo estas cajas ahí guardadas. ¿Y qué hacemos? Definitivamente, si yo soy un director y tengo a una persona a mi cargo, le voy a pedir que me dé sus datos o su reporte. Entonces, esta persona lo que va a hacer es tocar lo esencial para llegar a esos números. Pero está tanta la cantidad de datos actualmente y tanta la velocidad del negocio que no alcanzo a analizar todo. Ajá. Y entonces lo analizo a como Dios me dé a entender. Y la única herramienta en la que yo me siento cómodo seguramente es un Excel. Entonces me voy a mi sistema, lo exporto a Excel, lo medio masajeo y llego con mis datos. Y ya, presento. Pero no entendí ni qué hice, ni de dónde viene esa información. No alcancé a analizar qué es lo que voy a hacer realmente con esos datos. Y cuando empieza, digamos, esta velocidad a volverse todavía, o sea, no se para el negocio. Sí, si Todos los aparte de días eso está le cambiando. añades presión, por ejemplo. Ajá. Y luego llegas a la reunión después de, tú llegas bien preparado, según tú, Sí. con tu reporte y demás. Y pues aquí están mis datos, ¿no? Oye, y eso que vendimos contra la meta que se supone que íbamos a llegar, ¿por qué nos quedamos voy a poner un número, al 95%? No sé. Me pediste que te trajera el reporte de cuánto vendimos versus la meta. Sí. ¿Y cómo está el desglose por cliente? Pues no sé. Sí, sí, No sí. me dio el tiempo. Bueno, la siguiente me voy a preparar más. Y ya le meto más tiempo y llego a la siguiente semana y te presento. Oye, ¿y cuáles son las oportunidades que dejamos de vender? Sí. No, pues, espérate. O sea, ya me estás preguntando demasiado. Sí. Entonces O llega un cuáles son punto- las causas, inclusive. O sea, Todos estos porqués Ajá. no alcanzamos a responderlos. Llega un punto en que tanto el director como tú dicen, ya, o sea, tomemos decisiones con lo que tenemos. Sí. Vámonos. O sea, ya los datos ya se volvieron un estorbo ajá. en vez de volverse un potencial o un activo. Sí, para tu negocio. una herramienta, un arma para utilizar a tu favor, ¿no? Exacto. Entonces, ya el rastrear, el estar viendo las migajas, juntar y poner los patrones y empezar a entender, se vuelve tan complejo para ellos que dicen, mejor no los toquemos. Y entonces se casaron tanto con su manera de hacerlo que cuando llega alguien a decirle, ¿hay una forma diferente de analizar? No. Sí. Porque entonces me van a preguntar a mí, que yo tengo años haciéndolo en Excel. Tengo que dar estas respuestas. Y ahora, sí. yo tengo que justificar mi dato. Y cuando tú me digas que lo haga en otra herramienta, pues no sé usar la herramienta. Ajá. No es la manera en que yo suelo hacer las cosas. Entonces, cuando me pidas justificar, pues no sé, no voy a poder responder. Y voy a quedar como un tonto ante mi superior. Sí, que es este tema donde ya nos movimos, o sea, como que un poquito de dato. Creo que el concepto de data quedó muy claro con las analogías de qué es, cómo se reconectan. Sí. Y estamos ahorita introduciéndonos en la parte de la información. O sea, cómo le sacamos el valor a esa data. Y estamos viendo que hay pues ciertos stoppers o muchas dificultades para convertir esa data a información o para sacarle a ese valor. ¿Por qué? Porque igual, a lo mejor la data tiene esta complejidad de recabarla, pero una vez que ya la tienes, todavía tienes esa complejidad de cómo le saco el provecho o qué es. Y lo que dices ahorita, me quedo con la analogía esta de que, oye, pues te vas de viaje, ¿no? Y entonces vas a hacer este trayecto de A a B. Entonces, antes de realizar ese trayecto, lo primero que tendrías que hacer es analizar cuáles van a ser tus rutas, qué es cómo te vas a ir, cuál es el objetivo de esa ruta. O sea, irte de A a B a lo mejor es un viaje de negocios o de placer. Sí. O quieres ir conociendo los paisajes, o quieres llegar al punto y tener un fiestón en Ibiza, o quiero ir a la Copa del Mundo, o quiero conocer Japón. O sea, todo eso son diferentes escenarios posibles, o sea, o objetivos a los que queremos de llegar, pero para llegar a cada uno de ellos, pues tienes que planificar y saber qué quieres. Que es lo que entiendo es que una de las problemáticas es que la persona esta que va a manejar los datos o a los que les ofreces tus servicios y que llegas, realmente no saben a dónde quieren ir. Primero, no saben a dónde quieren ir. Y mucho más importante,
supongamos que sí sabemos a dónde queremos ir. Ujú. Vamos a hablar tema comercial. Sí. Tengo una meta de venta. Sé que quiero llegar ahí. Sé que hoy vendo X y quiero llegar a 2X. Va. Pero ¿qué desconocemos? Como lo hacemos en Excel, manejamos todo este mundo de datos y no alcanzamos en el negocio, en el día a día, a analizar, pues no sé ni cómo llegué al X. Mucho menos sé qué palancas mover para llegar al 2X. Entonces, ¿se trata de aumentar clientes? ¿Se trata de aumentar ticket? ¿Se trata de conseguir más vendedores? ¿Se trata de abrir más sucursales? ¿Cuáles palancas son las que me van a llevar al 2X? Okay. Como no conozco mi data, no sé qué hacer para llegar al 2X. Okay. Sé a dónde quiero llegar, pero no sé exactamente cómo llegar. Sí, tengo el objetivo. Quiero ir a la luna. Ajá. Sí. ¿Cómo llego? Exacto. Ahora, la otra parte, que es la otra parte de la historia, son estas empresas que ya rompieron la barrera de vamos a usar tecnología, vamos a usar data, vamos a tener dashboards, pero caen en el extremo de tener demasiados datos, demasiados indicadores, demasiados tableros. Es como un carro chino actualmente, ¿sí? con un chorro de pantallitas por todos lados. Y dices, ¿a cuál volteo? Sí, que una analogía de eso es que traigo un tema, una cruzada personal con ese tema de, ok, si ahorita quisiera buscar un carro que sea completamente analógico, que no traiga electrónica, que no tenga este mantenimiento complicado, de que si se le daña un sensor, el carro se para y ya no hace nada, o sea, algo que puedas mantener tú, o sea, ya hay muy pocas opciones. Totalmente. Sí, porque es como que estas dos filosofías. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El mantenimiento de todo. Y hace muchas analogías de un evento que hubo en los 60s de alguien que le dio la vuelta al mundo en velero, al mundo. Entonces nos narran esa historia desde el punto de vista del mantenimiento de los vehículos. Como esas filosofías, o sea, el libro es atractivo porque te narra diferentes filosofías de mantenimiento. Okay. Ajá. Es lo mismo que con los datos, o sea, puede haber diferentes filosofías de tratar los datos dependiendo del rubro de la persona, o si es la empresa, o si es el consultor, o si es algo, o sea, todo el mundo va a tratar los datos de manera diferente. Claro. Y en este camino, llegar al punto A al punto B, no solamente vas a tratarlo diferente, hay mil caminos. Y como dicen, todos los caminos te van a llevar a Roma. El tema es, ¿con qué esfuerzo vas a llegar? Si te vas sin data, pues igual y le pegas. Y el feeling te sirve y le llegas. Pero, ¿y si no? Sí. Pues estás arriesgando mucho. O sea, sí, puede ser un golpe de suerte realmente que llegaras. Totalmente. Sí. Ahora dices, bueno, me voy sin datos porque no tengo el tiempo de analizarlos. Mi gente no tiene el tiempo de analizarlos. Vámonos así como podemos. O me voy al extremo opuesto, que sería, quiero analizar todo y caigo en parálisis por análisis. Y no hago nada. Porque no sé qué dato ver. Y no sé qué decisión tomar. Sí, o estoy trabajando tanto en analizar esos datos que no das un resultado tangible, ¿no? Que estás, caes en de que ahora me falta esto, como el papá de Malcolm, ¿no? Que y al final de cuentas no hizo lo que se había propuesto inicialmente. Totalmente, que va secuencia tras secuencia tras secuencia y dice, estoy trabajando en aquello, pero estoy haciendo esto, ¿no? Sí, porque me imagino que llega a pasar, y a lo mejor lo has visto con tus clientes, que cuando empiezas en este proceso de analizar los datos y ver las datas y de empezarles a dar información, o sea, empiezan a jalar. Y saca y ahora quedan así como que maravillados de que cómo que todo eso estaba ahí. No, pues vamos a darle. Pero también pues puedes crear otra madeja acá afuera, ¿no? De jalar tanto el hilo, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos que tener la claridad en la data que necesitamos ver. Y esto en la industria automotriz, me gusta mucho ese ejemplo porque realmente en los vehículos está bien claro qué debemos de medir. Es decir, si yo voy a manejar, tengo mi tablero de indicadores en la parte de enfrente. ¿Qué veo? La velocidad, porque si me paso de la velocidad va a haber una multa. Sí. Lo más importante, velocidad. Sí. O puede ser peligroso también, o sea, si vas a 200 kilómetros por hora, te puedes matar. Una vez con unos amigos nos fuimos de la universidad a Durango, de aquí de Monterrey a Durango. Íbamos sin velocímetro. Íbamos sin marcador de gasolina. En un Tsuru. De un amigo. Y de que vámonos de fin de semana. Sí. Y vamos en el Tsuru sin ningún indicador. Y pues nos fuimos a la suerte. Sí. Calculamos que vamos como a 100 kilómetros. Sí. De que sacas la cabeza. ¿Cómo sientes? El aire como se 60, siente, sí. Le echamos gasolina hace como 2 horas. Creemos que todavía nos aguanta. Sí. Pero pues te la estás jugando. Sí, vas a ciegas completamente. Ajá, y jugártela con tu negocio no es una opción. Sí, claro. Ahora, caer al sobre medir las cosas tampoco es una opción porque te vas a saturar. Sí. Entonces, ¿qué tienes que encontrar? Ese punto medio. En los carros, en los vehículos, ¿qué
¿qué medimos? Velocidad, gasolina, temperatura del motor y ya. Sí, Es la base. Sí. Si algo más llegara a fallar, el vehículo te lo va a decir. Ajá. Pero no tienes que ir midiéndolo todo el momento. Sí, o no tienes que tener todos esos indicadores ahí para estarlos viendo porque al final de cuentas, lo que mencionabas ahorita, si te saturas de información, llega un momento en el que dejas de verla. Porque Exacto. como siempre es la misma, no, o sea, tu cerebro la bloquea y dice, ¿sabes qué? Esto no es importante. Le pones atención a lo que es importante en ese momento. Exacto. Sí. Entonces es importante mantener esa claridad en las personas también. Okay. Oye, yo soy un director comercial, necesito ver estos indicadores. Si me pongo demasiados, ya, me voy a estresar y no los voy a ver. Los voy a omitir. Soy un director financiero, ¿qué indicadores necesito ver para que el negocio esté avanzando? ¿Y qué indicadores veo hoy para saber que en un mes voy a llegar realmente mis indicadores predictivos y mis indicadores de resultado clarísimos, 3 o 4, ya. Entonces, este tema de la información y la data también se tiene que diseñar en base a quién la absorbe. Totalmente. ¿Quién la va a utilizar? Totalmente. La experiencia de usuario es una de las cuestiones más importantes y menos tocadas en la data. Ajá. Porque está diseñada por tecnológicos. Sí, sí, el típico, lo que pasa con los programadores, digo, aquí en Paradoxa nos pasa mucho de que, güey, es que sí funciona y está con madre. No, güey, el usuario no lo está usando, o sea, porque lo hiciste para ti o lo hiciste de la forma que era más fácil para ti cumplir con ese requerimiento, pero no necesariamente es la forma en la que el cliente lo va a usar, porque el cliente tiene un mindset completamente diferente que tú y él ve otras cosas. Entonces, lo que le tenemos que dar es esas cosas que necesitan. Entonces, pues tienes que trabajar en el tema de, oye, ¿el cliente realmente sabe qué cosas quiere ver? O tú haces esta exploración de, a lo mejor acompañarlo de, mira, esto es lo que se tiene que ver. Y es lo que me quedé mucho en estas sesiones que nos diste de este know-how que tienes de, oye, es que al cliente tú necesitas esto. Y no es lo que el cliente te pide, sino lo que el cliente necesitas y sabes por dónde. Sí. Sí, y es bien importante entender no solamente la función, sino a qué está acostumbrado también. Okay. Nos pasó en un proyecto, me río porque fue bien confrontativo, por así decir. Ajá. Con el cliente, o sea, de argumentación con el cliente. Y todo, sí. Y es que estamos, o sea, lidiamos mucho con la resistencia al cambio porque estamos en una transformación de cómo estás llevando tu negocio. Okay. O sea, lo llevas sin datos a poder llevarlo con datos. Okay. Y en este caso fue con un director financiero que veía su información, sus estados de resultados y demás en Excel. Él estaba acostumbrado a verlo en Excel. Y el Excel, numeritos, punto y 3 decimales, o sea, todo con exactitud. Cuadradito, así. Así. Como buen financiero. Sí. Tu P&L como debe ser. Sí. Y de repente el, digamos, corporativo dice, queremos dar un giro y empezar a verlo diferente. ¿Qué pasa con los números? Tienes que leerlos. Para saber que es un 100, pues tengo que leer 5 dígitos, 100.00. Sí. Para saber si estoy bien o estoy mal, no necesito números. Con colores me basta. Ajá. Verde, rojo, amarillo, me dice cómo estoy. Sí. O super verde, amarillo y rojo me dice cómo estoy. No necesito ni siquiera ver el número. Entonces, jugamos un poco con la mente de estos directores y transformamos el P&L en un tablero de colores. Ok. De repente, nosotros estábamos bien emocionados porque era un tablero de colores. Güey, lo logramos. O sea, abstrajimos toda esta data muy cuadrada, muy número, que ves ahí todos los numeritos. Digo, si alguien me ha visto un estado de resultados o un análisis de márgenes, por ejemplo, pues ves todo un sheet de datos ahí y dices, ok, si no sabes ni siquiera qué estás viendo. Ajá. Ya cuando, mira, es esto, empiezas a cruzar, pero tienes que hacer un proceso mental muy, pesado, tienes que ya saberlo, ¿no? Tienes que saber leerlo, interpretarlo. Exactamente. Y si ves colores, pues es como en un juego de béisbol, tú volteas a ver el tablero y sabes si va ganando o perdiendo el equipo. Ajá, sí. Literal hicimos eso. Pusimos un scorecard con colores, verdes, amarillos, rojos. Entonces de repente el director financiero empezaba a ver, es como, ok, ya me quedó claro dónde tengo que entrar. Pero, o sea, ya me quedó claro cuáles son los rojos. Pero en los rojos ahora necesito entender con punto decimal qué pasó. Entonces, porque estaba acostumbrado a ver eso. Sí. Entonces dijimos, bueno, si está padre, o sea, si lo entendió, si lo captó, ¿qué hicimos? Pues le das clic y te manda a la tabla. Ok, ya. Volteas a ver todos los colorcitos, donde están amarillos y rojos, te enfocas, le das clic y te manda a tu tabla. Y quedó contentísimo. Sí. Dice, wow, sí. Esto realmente me ayuda. Sí, me enfoca. Me aceleraste también, ¿no? Porque antes a lo mejor tenía que, entre todos los números, pues
tener como que la vista más detallada. O sea, tendría que centrarse y darle un escaneo todo para ver, mira, aquí está, este está mal. Y ya lo hacía. Y ahora tú le pusiste como que todo este panorama de colores y por contraste llega, mira, aquí está, este. Me enfoco en lo que yo sé que, vaya, en lo que las reglas, el colorcito me dice que en lo que realmente es importante. Sí. Entonces, tomas decisiones en segundos. Okay. Ya no tienes que analizar todas las cajas de datos, ya no tienes que analizar todas estas hojas y leerlas. Rápido, sabes qué está pasando. Acabas de tocar un tema, digo, un punto así. O sea, realmente hay como una capa ahí y a la gente que toma decisiones y eso, los datos posiblemente no le interesen. No. Sí, que es algo pesado. O sea, porque la raíz de todo, al final de cuentas, se tendría que volver transparente, porque lo que vale no es esa raíz, sino es pues ese árbol, ¿no? O ese fruto, sí. O sea, sí. De nuevo. Es el pay de manzana que sale de un árbol y que realmente tú tienes las raíces, ¿no? Si tú vas manejando, de nuevo, del trayecto A al trayecto B, vas en tu vehículo, ¿qué te interesa en ese momento? Cuando vas del trayecto A al trayecto B, ¿qué te interesa ir midiendo? Pues que voy dentro de la carretera, que voy a una velocidad segura, que no me estoy perdiendo, o sea, que voy realmente al punto B, que más que no voy a quedar sin gasolina, que no se me ponche una llanta, que el motor esté bien, que van las personas con las que voy. Digo, no sé si va por ahí. Sí. O sea, a lo que voy es, a ti te interesa poco saber si el pistón se está moviendo a la velocidad adecuada. Okay. Te interesa menos si la gasolina tuvo el octanaje adecuado. Confías en que tiene el octanaje adecuado. Das por hecho que el octanaje es el adecuado. Sí, das por hecho que el carro funciona. Ajá. Y lo único que te interesa, además de los acompañantes, el trayecto, pues es ir midiendo ciertos indicadores, como la velocidad, para saber si vas... Los básicos. En lo adecuado. Pero es el resultado lo que te interesa. No te interesa cómo el vehículo sabe a qué velocidad vas. No te interesa saber la llanta cuántas vueltas da por minuto. No te interesa nada de eso. Sí. Te interesa llegar al objetivo. Y para llegar al objetivo te interesa saber tus indicadores básicos para saber si estás en el camino hacia ese objetivo. A lo mejor tu ruta en el GPS, tu velocidad, como decías, y que la gente vaya contigo. Ok, sí. Me queda claro. Bueno, llegamos a a lo mejor una de estas primeras conclusiones o sea, el resultado de los datos no son los datos. Y puede ser algo muy diferente y depende con quién estés hablando, esos resultados van a variar. Totalmente. Y es todo un arco iris de personas, porque puede ser una persona técnica, puede ser una persona muy visual, muy extrovertida, y metemos este tema de realmente tiene que haber una interfase de usuario, una capa que le permita al usuario poder, vaya, ya no nada más es tener los datos, ni saber qué información vamos a sacar, sino también qué presentación le vamos a dar de esos datos a las personas para que empiece a generar ese valor. Porque igual me imagino que pasa lo mismo. O sea, si tienes todos los datos y los tienes guardados y no los usas, pues los tienes ahí archivados. Ahora, si ya los procesas y tienes información, pues ahora sí que subiste un escaloncito, pero aún así, si esa información no está presentada de la mejor manera, si no se hace más rápido o si no da los insights adecuados, pues está fallando, ¿no? Entonces le tienes que agregar esta siguiente capa de cómo lo presentas para saber que realmente sea algo digerible. Totalmente. ¿Cómo se lo presentas y a quién se lo presentas? Ok. Y algo que nos da mucho coraje a veces a los que nos dedicamos a esto, en tecnología, es que el 80%, el 85% del trabajo es todo lo demás. Ok, ya. Entonces te clavas en ir por los datos, traerlos en automático, integrarlos, limpiarlos, encontrar los patrones, meter algoritmos, para terminar en un número. Sí. Pero le restamos importancia muchas veces a ese número, en cómo lo presentamos y a quién se lo presentamos. Y entonces los diseños que haces o los productos de data que haces terminan sin utilizarse porque no le habla a tu usuario final. Ya. Y esa es la parte más importante. Si tu usuario final no recibe un valor de eso, lo va a tirar a la basura. Sí. Así le haya costado millones de dólares. Todo el esfuerzo que hiciste también y todo este desarrollo y horas nalga, vamos a decir, que pasa mucho de que, oye, pues le estuve metiendo todo y al final presentas algo y no funcionó. Madres, a lo mejor te pagaron y dijiste, ¿sabes qué? Bien. Pero que no haya trascendido en un resultado para quien lo va a hacer, pues pesa, ¿no? O sea, y bueno, una pregunta medio incómoda.
¿qué tan frecuente te pasa esto? Pasa mucho cuando no te permiten hablar con el usuario final. Ok. O cuando están bien casados con su formato y te dicen, es que esta es la manera en que yo lo veo. Sí. Si me le cambias aquí, no va a Sí, funcionar. que no están abiertos al cambio. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué haces? Les pones tus disclaimers de, o sea, la mejor manera, y sabemos, es esta. Uh-huh. Si tú lo quieres así, pues, ahora sí que... Sí, no, ya no puedes hacer nada. O sea, no Ajá. puedes cambiar su forma de ser. Sí. Sí. Ahora sí que si la persona te pidió la casa color verde y tú le dices ese color no va a servir o lo que tú Sí. quieras, pues ni modo, o sea, pues el cliente Sí, manda. pero si ellos quieren, o sea, que es este tema de decisiones, a veces, digo, este argumento lo utilizo varias veces. O sea, tú le puedes dar la mejor opción Ujú. y la puedes argumentar el por qué es la mejor opción. De tal forma que el no sea posible más que el que no lo quiera. O sea, llegas a ese punto así como que, oye, el no es porque no lo quiso. Ya no hay, o sea, ya no hay una explicación sustentable o sustentada para que te diga no. Ok, dime por qué no, porque te voy a traer este beneficio, estoy haciendo esto, así, así. En el costo, es más, te va a salir gratis. Es cuestión que lo hagas. Es que no lo quiero. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Ya. Bueno, pues es Exacto. aceptable, ¿no? Sí, totalmente. Hay gente que mete un sedán, una terracería o un 4x4 y pues, ni modo, es su dinero y es su carro. Sí, a final de cuentas es su dinero y es su carro y eso ellos deciden todo esto. Y nos ha tocado más de una ocasión, tristemente, que nos dicen, es mi empresa, yo la he manejado por 30 años de esta manera, ¿por qué tú vas a decirme cómo manejarla? Y dices, caray. Y por ejemplo, ¿ha sido la misma persona que te contrató o la misma que te buscó la que te dice eso? No, fíjate que no. Ok. Pasa mucho, te digo, cuando nos contrata, por ejemplo, un mando medio Uh-huh. y después vamos a presentar a dirección general o al dueño Ajá. o dueña Sí, y ahí truena todo. sí, sí. Por esa misma resistencia al cambio, por un miedo disfrazado. Sí, por esa jerarquía de poder también que tienes que mantener, como Sí. que, oye, aquí se hace lo que yo digo, Sí. y tiene que ser de la forma que yo digo. Y se entiende, ¿no? También dices, bueno, Es respetable, sí. me pongo al otro lado y obviamente dices, oye, si esta persona lleva años haciéndolo de esa forma y esa persona en realidad nunca tuvo la intención de cambiar, pues no es quien te va a aceptar ese cambio. Sí. Pues, se entiende, pero tristemente se rompen muchas veces los proyectos por este tipo de situaciones. Por falta de comunicación interna de que no estaba bien planteado, de que mira, todo este esfuerzo que vamos a hacer va a ser para esto, de antemano. Y te hubieras quitado un chorro de broncas, ¿no? Sí. Y de malos entendidos, porque me imagino que has estado en algunas juntas incómodas de que, Sí. como dices tú, llegas bien emocionado con todo tu trabajo, o sea, un tema súper ñoño así de que quieres explicárselo a todo el mundo de qué es lo que hicimos y el resultado que llegamos, y está ahí el tomador de decisión y te dice, no, güey, no sirve para nada. O sea... Nos pasó con una presentación. Hicimos un análisis, encontramos unos hallazgos. En la mesa analizamos 4 meses de historia de esta empresa. Con solamente analizar 4 meses de historia, nuestro objetivo es pegarle al margen de la empresa. Entonces, revisamos el margen estaba bien, aceptable. Pero cuando das doble clic, o sea, cuando bajas, profundizas, para sí. el contexto de todos los demás. Cuando ya profundizamos, vemos márgenes que estaban sobre lo saludable, pero márgenes muy castigados. Ok. Disfrazados por los márgenes buenos, tapaban los márgenes malos. Ok, ya. Entonces, decían, es que estamos bien en la empresa. Sí, claro, están bien. Parísima la empresa, está muy saludable. Sin embargo, si volteas a ver a lo que estás dejando de ganar, representa en esta empresa 20 millones en 4 meses. Para poner un contexto, es una empresa que en 4 meses te vende 200 millones y estamos hablando de 20 millones en esos 4 meses. Es decir, el 10% de la venta se estaba cayendo por no medir el margen a ese nivel. Ok. Y era un margen rescatable. O sea, lógicamente, si aumentaban simplemente el 1% de ese margen, estuviéramos aportando $500,000 a esa empresa. Ok. Entonces es algo muy alcanzable, algo muy justificable, pero que por la prisa del negocio, por la velocidad, por todo lo que hemos hablado, porque no se analizan los datos a esta profundidad, pues se estaba dejando en la mesa ese dinero. Sí, o porque no había el know-how de cómo hacerlo. También.
Sí, sí, porque digo, es lo que pasa y creo que es precisamente este tipo de charlas que pueden, ¿cómo se llama? Profundizar a la gente que le preocupa el tema o que han estado cerca y lo han visto como que por arribita, como que despertar esta curiosidad de que, ok, bueno, ¿qué hay de más? Entonces, lo siguiente que te quería preguntar es, o sea, ¿con qué herramienta o qué tenemos que saber para empezar a meternos en esto? O sea, ya hablamos como que estas 3 capas. O sea, digo, a lo mejor hay más capas y las podemos explorar. O sea, está la parte de los datos, está la parte de la información, está la parte de la presentación. ¿Hay alguna capa extra en este proceso de sacarle valor? O sea, de convertir la data al money. O sea, ¿hay alguna otra capa aparte de estas 3? Actualmente tenemos 2 capas nuevas, nuevas entre comillas, Okay. que es la activación de la data, y esa lleva mucha monetización. ¿Y qué es la activación de la data? Significa que, por ejemplo, estamos en un lugar donde el clima, bueno, el aire acondicionado o la climatización está conectada al internet, de manera que puedes regular la distancia. Y tienes parámetros para decir, este aire acondicionado debe de funcionar XY, digamos, sobre ciertas bandas. Entonces, cuando se detecta la banda, en base a la medición de datos, tú disparas ciertas acciones. Ok. Sí. Para encender el aire acondicionado, para apagarlo, para encender una luz. Una toma de decisiones automática en base a data. Sí. Exacto, una delegación de decisiones automatizada en base a datos. Un cambio de precio, una reposición de producto, hay muchos casos que te puedo mencionar ahí que son la activación de los datos. Y no es visualización para toma de decisiones, sino es ya la automatización tomando decisiones por mí, bajo ciertos rangos o ciertos parámetros permitidos. Sí, saludables, digamos, seguros. Sí. No va ni a dañarte el margen, ni a dañarte la nómina, ni nada por el estilo. Pero sobre esos rangos está preparada para tomar decisiones sola en base a los datos. Esa es, digamos, una siguiente capa. Y ahora tenemos la inteligencia artificial. Donde ya no solamente visualizamos, sino chateamos con nuestros datos, le pedimos análisis mucho más detallados. ¿Toman conciencia? Pues... O toman una personalidad, así, a lo mejor a través de estos modelos, el que los datos tengan cierta estructura, estás hablando con alguien basado... Sí, claro. Tiene una psique, ¿no? Así como... le das todo el contexto y le das este roleplay que tiene que llevar. De decir, oye, sé mi asesor financiero y dime cómo debo tomar decisiones, o sea, en qué me debo de enfocar aquí. Y te empieza a dar ese roleplay, ¿no? O sea, simula a esta persona y te empieza a decir todos los insights que esa persona encontró en tus datos. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si yo agarro mi Excel, que tiene muchos errores, y se lo mando a mi asesor financiero simulado, o sea, la inteligencia artificial simulando ser mi asesor financiero? Pues me va a dar una cochinada de regreso. Sí. Entonces, todas las capas previas son necesarias. Si bien lo sexy y lo fancy actualmente es la activación de data, la inteligencia artificial con data, el chatear con la data, todo esto es lo nuevo. Pero lo otro es un camino que tienes que pagar. Necesitas una base, o sea, la base tiene que estar construida. No puedes no puedes llegar a la punta de la pirámide si no hay pirámide. O sea, exacto. Sí, lo otro es el cimiento. Y si no hay cimiento, no, se va a caer todo. Y se va a caer porque vas a usar datos incorrectos, porque vas a usar este cliente 43 veces en vez de una, porque vas a empezar a tomar decisiones sobre cosas que no están ni certificadas ni validadas. Y peor aún, de repente, tú en tu área vas a decir, vendimos 1 millón, y vas a llegar a la otra área y te va a decir la otra área, no vendimos 1 millón. Es que sí, yo levanté de pedidos 1 millón. Pero es que yo no he facturado 1 millón. Yo facturé 900 y la venta son 900 o 900,000. Y el de inventario está a decir, oye, no, a ver, aquí no ha salido ni un producto. Sí. Venta no ha habido. Seguimos teniendo el mismo inventario que sigue lleno. Sí. Tengo 0 ventas. Ok. Entonces, ¿a quién le crees? Y es un tema de cultura, es un tema de validación de datos, es un tema de management y de muchas otras cosas que están detrás de quién usa esa data y cómo se usa. Ok. Entonces, tocamos varias aristas en las que realmente, si bien tecnológicamente son estas, integración, limpieza, presentación, activación de data y hoy el uso de chatear con tu data, todo esto es súper importante, la predicción y demás,
pero ese es el lado tecnológico. Ajá. Esa es la parte fácil. Sí. Sí, porque al final de cuentas lo aprendes y si te dedicas a eso lo puedes esquematizar. Y lo automatizas. Sí. Y hoy le dices a Cloud, oye, hazme un script para automatizar esto y te lo automatiza. Ajá. Ajá. ¿Y qué hago con ello? Sí. ¿Y qué tengo que automatizar? Sí. ¿Y Sí. qué indicador es importante? Es el conocimiento por ejemplo, ahorita tú nos hablas mucho de la parte, por ejemplo, de negocio y comercial, que me imagino que te toca mucho ese tipo de análisis, ¿no? Sí. Ventas, manejo de dinero, ahorita manejabas márgenes, el P&L. En la parte industrial que a nosotros nos pega mucho, pues tenemos todo este tema de datos de sensores, datos operativos, oye, generación de data en una línea de producción, ya sea por humanos o por personas, que tienen todo este valor, vaya, diferente a lo mejor el monetario o a los números de ventas, pero a final de cuentas tú puedes eficientizar y hay conceptos similares, aunque los reinos en los que estés sean diferentes, ¿no? Claro. Una pregunta, por ejemplo, de estos 5 pasos que hemos visto, los repito así, oye, la data, la información, la presentación, la activación y la IA, ya me quedo como que con esas 5 caminitos. ¿Los perfiles de la gente que trabaja en esos niveles son diferentes o es la misma? O sea, por ejemplo, a lo mejor ya para ir cerrando como que este tema de introducción a la data y meternos más a sacarle como que juguito a esto. Por ejemplo, en tu equipo tú tienes diferentes perfiles, cada uno especializado en una cosa, o a lo mejor no lo tienes en tu equipo, pero sí existen. O sea, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿qué tipo de perfiles o de conocimientos necesitas en cada uno de estos escalones, digamos? Sí. En realidad sí hay especialistas. Uh-huh. Ahora, depende del tamaño de empresa, es el equipo que necesitas. Digamos, para no... Perfiles hay varios y están nombrados. Vámonos por partes, digamos. Como dice Jack. Primero, el más generalista suele ser el de BI. El BI Analyst o el analista de datos, digamos, se llama diferente según quién lo toque. Ok, va. Este analista de datos usualmente te utiliza un Power BI, te utiliza un Tableau, te utiliza la capa visual. Ok. Tiene conocimientos de visualización, tiene conocimientos de integración leves. Ok. Y te hace más generalista. Sí, pero ya tiene datos, o sea... Ajá, pero ya empiezas a tener valor en el negocio. Ok. Segundo, llega el Data Engineer o el ingeniero de datos. Uh-huh. El ingeniero de datos es el encargado de integrar y es más especialista. Cuando ya el BI empieza a saturarse, Uh-huh. lo partes y al BI lo sigues dejando en la parte visual, entendimiento de negocio, indicadores, y le delegas al Data Engineer toda la integración de la data. ¿Qué es esa integración de la data? Ahí por todo donde esté regada la información, la voy a traer, la voy a integrar, la voy a limpiar y me voy a asegurar que todos los datos ya estén preparados para que llegue el BI developer y él los empiece a presentar de manera negocio, Sí, en lenguaje de negocio. Siguiendo con esta analogía del almacén, o sea, Ajá. sería la persona el data engineer, lo que te entiendo es la persona encargada de ir a los almacenes, sacar los archivos que necesita, a lo mejor hacer un expediente, una carpeta así y entregárselo al BI para que, o al analista, para que esta es la información con la que tienes que trabajar. O Exacto. estos son los datos con los que tienes que Estos trabajar. son los datos preparados para que tú ahora sí los analices y hagas tus informes. Ok, ¿no? va. Siguiendo esta analogía. Estos son los 2 principales. Llega el tercero, que es el Data Scientist, Ajá. que este ya es el científico que va a encontrar patrones, que va a encontrar predicciones, que va a buscar lo oculto, la ciencia oculta dentro de la data. Sí, bueno, que eso es interesante porque, o sea, escuchamos mucho y creo que todos, o bueno, no todos, al menos yo, en la parte esta de estos 2 conceptos, de entre el Data Engineer y el Data Scientist, es así como que, ¿cuál es la diferencia? O sea, vaya, sí. O el analista de datos, o sea, en esos 3, pues al final de cuentas todos traen data. Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist. Sí. O sea, empezamos a marcar esas diferencias. O sea, el analista es como que superficial, ya tiene los datos y él los presenta. Sí. El ingeniero es el que los trabaja de esta forma para que estén disponibles. Así es, el que construye todo el cimiento. Ok, va. ¿Y el Data Scientist? El Data Scientist idealmente trabaja sobre el cimiento. Okay. Ya tengo todos los datos estructurados, ya tengo toda la historia que necesito. ¿Por qué? Porque el Data Scientist para encontrar patrones necesita historia. Si yo quiero correr una correlación en este momento sobre 2 días de hechos en una empresa que lleva 60 años, sí, pues, no te va a dar nada. no Sí. me va a decir nada. Sí. Me va a decir lo mismo eso que no hacer nada. Va. Me va a decir puras cosas locas. Va.
Pero si lo corro sobre 2 años de historia, ya me va a empezar la tendencia. Oye, todos los diciembres pasa esto. Oye, cuando el clima está así, sucede esto otro. Cuando juegan los Rayados, pasa esto. Entonces, Sí. Empezamos a encontrar patrones, pero se necesita historia. Historia integrada, historia limpia, historia certificada, que realmente fueron los hechos. Ok. ¿Quién se encarga de eso? El ingeniero de datos. Ok. El cimiento está hecho. Ahora, si no hay un ingeniero de datos, ¿puedo hacer ciencia de datos? Sí, claro. Solo que el científico va a tener que integrar, asegurarse de limpiarla, asegurarse de toda la talacha. Sí, se va a tener Previa. que aventar la chamba de la limpieza, de preparar el cimiento. Exacto. Y seguramente lo hará para un solo objetivo que él trae en mente, una hipótesis que quiere resolver. No necesariamente para una estructuración empresarial, Ok. lo cual es un trabajo repetitivo e iterativo del científico que no se aprovecha. Ok. Que el científico lo va a hacer y lo va a tirar. Porque ya desechó la hipótesis, porque ya no le sirvió y ya no fue necesario automatizar eso. Sí, porque el objetivo del científico de datos, regresamos al mismo de los perfiles y a quién. O sea, su objetivo es estos insights, estos patrones y todo, y a lo mejor llega, pero pues ya los descubrió. Ajá, Él no, exacto. no los va a usar porque su chamba y su interés es descubrir esos patrones y a lo mejor pasárselos a alguien más y decirle, pues aquí está, esto fue lo que encontré, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, el encargado de ir estructurando, cimentando y que esto sea un proyecto a largo plazo es el ingeniero de datos. Ok. Ahora, en equipos más especializados todavía tenemos un arquitecto de datos. Ok. Que va, este ya es el que sí. diseña los castillos y demás. Y, o sea, ya empieza a ser el parque de diversión. Ok, ya. Porque dentro de ese parque vas a tener datos estructurados, es decir, tablas tipo SQL, tipo Oracle, PSQL, TSQL y todas estas. Ajá. Te vas a tener datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? Los correos, archivos, Imágenes. videos, transcripciones, audios, todo esto que no está bajo una estructura de data. Sí. Que no lo puedas leer en un Excel, digamos. Sí. Si lo puedes leer en un Excel, es estructurado. Si no lo puedes meter en un Excel, es no estructurado. Va, eso lo notamos también. Para sí. así decir. Entonces, este arquitecto es el que diseña cómo está ese lago de datos. Y ya va metiendo o quitando ciertos datos de ese lago empresarial. Entonces, eso ya es un nivel mayor. Ok. Y en la capa superior, más superficial, que es en la capa más pegada al negocio, hoy los profesionistas, un gerente, un analista, un director, están mutando o necesitan empezar a desarrollar este skill que sería el data scientist. O sea, perdón, el data citizen. Ya. Ok, ya. El ciudadano de datos. Ya. El data citizen es esta persona que tiene su rol normal de negocio, pero está muy acostumbrado a usar datos para tomar decisiones. Sí. Esa es una O persona. sea, los conoce, o sea, tiene ese know-how de la data, no la limpia, No. no la analiza, la usa. Exactamente. Es el usuario de los datos, pero que sabe qué está usando. Exacto. Y sabe Ok. qué pedir, y sabe qué le hace falta, y sabe la importancia de lo que está usando. Ok. Si aquí dice, yo creo en eso. Porque luego es cuando una persona está en transición, es como, no, ¿por qué voy a creer en eso? Sí. Si yo ni lo toqué. Sí. Te voy a pasar un caso ahorita que me pasó. Ya sabes en dónde. Que les digo, oye, nosotros estamos vendiendo esto con este criterio. Y estamos promocionando promocionando este valor que estamos vendiendo. Y les digo, o sea, no es esto. Mira, hicimos el análisis, tomamos todos los datos, se analizó el patrón y mira, estamos vendiendo. Sí, o sea, bueno, no es que se haya vendido, pero eso que promocionamos como un extra, o sea, no ocurre. O sea, lo tenemos que quitar. No, ¿cómo crees? Porque esto bajo ciertas assumptions, sí, bajo ciertas creencias, que esto es ABC y siempre ha sido así. Cuando lo revisamos los datos, que para eso estamos usando el Power BI, fue de que, no, mira, aquí está. Y es un shock, así como que, otra vez, mira, es esto, no podemos. Ok. Y lo que les decía ahí al equipo es, a final de cuentas, estas creencias las tumbamos con los datos y con la presentación de los datos, porque presentamos datos como que numéricos y no. Cuando ya se vio la tablita con colores, mira, está pasando esto y mostrado muy, mira, este chica Rose lo oscureció todo y nada más dejó como que apuntado lo que era y fue llevando esta historia. Ya no tenía, vaya, el argumento extra que era una creencia, pues ya no era válido. Claro. Sí. Y hay una ciencia detrás de eso que dijiste. O sea,
más allá del tratamiento, integración y hallazgo, hay una ciencia en la visualización y en la transmisión del mensaje que se puede usar para bien y para mal. A veces vemos estas notas amarillistas en las que la data se pone... Se tergiversa, transgiversa. Sí. Ajá, se tergiversa y se da un mensaje para generar pánico. Ok. Y los datos tienen ese poder. O sea, yo puedo decir hoy, vamos a hablar de un poquito de política. No es mi top tema. Sí, pero... Disclaimer es un ejemplo. Sí, nada más. Entonces, decimos, invertimos $1 millón. Ajá. Y luego, sí. eso es bueno, es malo, pero... Es poquito, es mucho. No, es que este año invertimos $1 millón en infraestructura. Ajá. Oye, el año pasado habías invertido $10 millones en infraestructura. No, bueno, pero es que el gobierno anterior... ¿no? Sí, claro. Ya cuando lo pones en contexto, las cosas cambian. Sí. Empiezas a notar la diferencia. Pero todavía, digamos, vamos a usarlo a la inversa. Hubo 10,000 asesinatos. Dices, ay, no manches, son un chorro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando decimos, hubo 9,000 asesinatos? Ya estamos bajando la violencia. Pues sí, pero sigue habiendo 9,000. Sí. Sí, sigue existiendo. Sí. Sí. O sea, ¿por qué aceptas 9,000? ¿No? Sí. Pero es esa tergiversación de la data y cómo podemos llevar a una manipulación. Entonces, sí tiene mucho que ver la ética, tiene mucho que ver el conocer estos conceptos precognitivos de la mente, de cómo nosotros interpretamos algo. Sí, todo esto del behavioral economics que es cómo funcionamos ante ciertos estímulos o ciertos contextos que se pueden manipular con la presentación de la data. Exacto. Ahora, si todos estos datos te los pongo en rojo, de entrada estás diciendo, caray, hay algo feo. Sí. Si te los pongo en amarillo, sigue siendo alerta. Pero si te los pongo en azul, dices, pasan de largo. Aunque sea un dato muy feo. Ajá. Si te lo pongo en azul, dices, está bien. Sí, lo aceptas, como que te relaja el dato. Sí. es paz, ¿no? Ajá, sí. Se transmite esto. Entonces, muchas veces podemos llegar a tergiversar, podemos llegar a manipular, podemos llegar a contar una historia no necesariamente real, aunque el número esté validado. Sí. El cómo la contamos tiene mucho que ver. Ok. Para bien y para mal. Entonces ahí hay un arte de cómo contar las historias y cómo cautivar a la audiencia. Y esto que hizo en este caso Rose de poder poner estas líneas, digamos, y esos close-off sobre lo que realmente importa. Y esto es llevar a la audiencia a ver realmente lo que quieres transmitir. Sí, o sea, estás manipulándolo a tu favor. No, claro. Sí, o sea, sí. Se puede escuchar mal y se puede escuchar bien. Yo diría manipulación. Sí. Yo diría, estás transmitiendo el mensaje dando la importancia en lo que realmente quieres que noten. Porque muchas veces vemos demasiados números y no alcanzamos a entender qué me quieres decir con eso. Sí. Como en mi caso, a veces me pierdo hablando. Seguramente ya pasó más de una vez ahorita. Sí. Y no se entiende el mensaje. Sí. Tienes que saber exactamente las palabras. Cómo transmitirlo. Cómo sí, transmitir. este tema del storytelling que dicen, ¿no? Totalmente. O sea, tienes que aprender a cómo contar eso que quieres para que los demás lo capten. Sí. Que para los que somos técnicos nos cuesta mucho a veces el transmitirlo. Y ahorita, por ejemplo, este intercambio está siendo muy amable porque los dos estamos como que en el mismo nivel de ñoñez de que, sabes que te entiendo lo que estás diciendo y estoy aprendiendo de eso. O sea, ahorita ya llevo como, o sea, me has contado, si quien está escuchando esto se ha aventado todo el capítulo, o sea, ya llevamos 2 capas armadas diferentes. O sea, estas 5 capas de, lo voy a repetir otra vez, data, información, presentación, acción y IA. Y ahora le agregamos ya esta capa de el analista de datos, el ingeniero de datos, el científico, el arquitecto y el citizen de data. Que para mí ese de arquitecto y citizen no lo tenía como que en el radar. Y tienen mucho sentido. O sea, es diferente de los 3 escalones. Ahora ya lo pones en otra dimensión y es quién lo usa y cómo lo usa. Y ya no son escalones, ya son como que diferentes secciones teniendo al citizen como que arriba, ¿no? Es el que anda en la superficie y él es el que explota eso que es la data. Es el que lo vuelve money. Al final. Bueno, sí, llegamos a este Sus concepto. decisiones lo vuelven money. Entonces vamos desde la data, de cómo está toda dispersa por ahí en el mundo. Entonces vamos y la conquistamos y la integramos y la metemos acá a este flow y sale money, ¿no? Ok. Entonces es esa maquinita que los datos realmente los podemos monetizar
más allá de los anuncios y de todo lo que hemos escuchado, la monetización de la data va muchísimo más allá de querer cobrar por... Sí, de convertirlo en dinero. O sea, a lo mejor no es dinero, sino es esta acción oportuna o este cambio de estrategia o este decir, ¿sabes qué? Cámbiale el margen a estos productos, aumentale tanto el precio o redúcele el precio No para sé si has escuchado, hay un caso súper nuevo de Walmart en Estados Unidos. Ajá. No sé si te has dado cuenta que ahora los precios vienen en etiquetas digitales. Ah, sí. Estas etiquetas digitales están conectadas a la red. Ya. A la red de Walmart. Sí. De hecho, muchos eran LoRa o Bluetooth que dicen, estos son los precios, pum, y se esparcen. En teoría, es para evitar errores en los precios al momento de ponerlos, porque luego se le iba el plumón o algo, ¿no? O se caía la etiqueta. Sí, y ponían la televisión a 100 pesos en vez de 10,000, ¿no? Sí, hay unos casos medio sonados de repente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esa estrategia? Y es algo bien delicado también. Está sucediendo que están conectadas a la señal, entonces se pueden actualizar en cualquier momento. Pero detrás de eso hay un inventario que se está midiendo. Okay. Y hay un ritmo de inventario de salida que te ayuda a predecir la demanda en tiempo real para poder establecer un precio en tiempo real. Sí. Entonces, así como nos pasa con los Uber, con los Didis, con todos estos que... A mayor demanda... Mayor precio. Mayor precio. Exacto. Entonces vamos a tener tarifas dinámicas en los supers ahora. Wow. Entonces está de locos. Sí. O sea, vaya, es muy interesante porque implica muchas capas tecnológicas para que eso pase. Sí. Porque en ese caso tienen que estar recolectando la venta de los artículos en tiempo real. Ajá. Tener la comunicación con los tags en tiempo real. Ajá. Y toda la infraestructura para que esos dos datos que se generan de forma diferente estén procesándose instantáneamente y esté como que ese ecosistema funcionando. No lo sabía, sí, cabrón, sí. Está feo. Sí. Porque ahora vamos a pagar. Depende de quién le digas. Bueno, sí, claro. Si le dices al dueño de Walmart, está buenísimo, ¿no? Sí, si le dices al consumidor, pues está feo. Vas a pagar más por la canasta básica en base a la demanda. Entonces tienes que estar buscando los productos que no tienen demanda para que sean más baratos. O comprarlos en una ubicación que no tenga mucha demanda, porque también va a importar la ubicación, la hora en la que vas. Porque si vas en hora pico, vas a pagar más por tu súper. Sí, o inclusive puedes hacer este ejercicio de que, oye, pues le aumentas el precio arbitrariamente para decir si lo compran, ¿no? Y si la gente aceptó ese precio, pues lo dejas ahí y ya. Ahora, eso no lo hace no lo determina una persona que recibió los datos y dijo, ay, puedo aumentarle 50 centavos más. Sí. No, lo determina un algoritmo analizando bajo esta lógica impregnada en el algoritmo. De maximizar para conocer la elasticidad de precio y empezar a saber si le subo 10 centavos más, ¿se sigue vendiendo igual? Ay, no. Estas decisiones que dijimos de la activación de la data en tiempo real, es justo eso. Okay. Ese es un caso de activación de datos. Todo procesado en tiempo real y analizando está generando el comportamiento sobre... para saber hasta dónde puedo llevar esto, hasta dónde puedo estirar la liga sin perder venta. Con centavos. Sí. Entonces, imagínate. Sí, no, digo, a mí lo que me fascina de eso es la infraestructura que hay detrás, porque lo que te decía ahorita con nuestros amigos poseidones del proyecto que te decía de los camarones, o sea, es un poco eso, porque hay un sistema atrás que está actuando en la liberación del alimento dependiendo de cómo se están comportando, e inclusive hay más porque hay ciertos dispositivos que con el ruido de los camarones te dicen, ya tienen hambre. Entonces, qué padre. Ya tienen hambre, darles comida. O por temporadas. Oye, es temporada de apareamiento, comen más. O sea, es que es invierno, tienen menos actividad, comen menos. Yeah. Entonces empieza, ese es digamos que el core de Paradoxa, ¿no? Es esa interacción de datos, de estar mandando data de aquí a allá y dices, wow, qué chido. Pero a la vez también dices, pues te extraen más. Que al final de cuentas el objetivo general de todo es generar más renta. Claro, pero imagínate ahí, tienes el dato exacto por cosecha de camarón en la acuícola para determinar ese camarón cuánto consumió, si haces un promedio, ese lote, digamos, de camarón, cuánto consumió para saber establecer tu precio y no perderle margen porque no es temporada, porque es temporada o por lo que tú quieras. Los camarones en apareamiento comen más, entonces puedo determinar un margen específico en base a todo el alimento que le di y calcularlo para el momento en este momento que hoy estoy negociando con un supermercado, poder aumentar el precio y no perderle margen
de lo que está pasando en el rancho en ese momento. Sí, exactamente. O sea, es el mismo escenario puesto en otro. Ajá, y no se escucha ya tan malo. Sí. No, totalmente. Pero o sea, es el mismo flujo de tu margen. Sí, y es el mismo flujo de datos que tenemos, que regresamos. O sea, lo menciono porque, y me emociona ese ejemplo porque es, digamos, que el core de nosotros de hacer estos dispositivos que recolectan datos y te da. Y ahora tú le estás agregando esta capa de cómo se usan esos datos. Exacto, porque si no los usas, pues ¿de qué sirve? Pues qué padre, oye, qué padre que ya sabemos cómo alimentamos, qué padre que estamos ganando N toneladas, pero ¿y qué hacemos con eso? Sí, no tiene un valor y escuchaba una frase estoy leyendo ahorita, viendo un canal de YouTube que se llama The MIT Monk. Okay. Sí, entonces una frase que decía él era esta información que se da en las juntas o en ciertos escenarios que nadie está consciente de que existe ahí. Que es algo que se dijo, bueno, que no se dijo, pero la información estaba ahí y las llama ghost notes. ¿Ok? Sí, las notas fantasmas. O sea, es esta información que está ahí, pero si no hay alguien que tenga la capacidad de visualizar eso, que muchas veces para poder hacer eso tienes que dar un paso atrás y ver este esquema como Escher, ¿no? Que lo ves como que de ladito voy a revelar un secreto industrial de nuestra empresa aquí. Sí. Espero no me maten. Sí. Nosotros cuando tenemos una reunión de Discovery, cuando tenemos en todas las reuniones dentro del proceso, todas las que se puede, las grabamos. Entonces tenemos los transcripts de todas nuestras reuniones. Entonces, estos ángulos que mencionas, no es posible para el humano estar viendo todos los ángulos de lo que está sucediendo. Pero esos ángulos los hacemos posterior a la reunión. Entonces, ¿cuáles fueron los miedos no transmitidos? Leídos entre líneas. Sí. ¿Cuáles son los obvios y los no tan obvios? ¿Cuáles son las palabras más utilizadas? ¿Cómo este personaje, un director, llámese quien se llame, o sea, no una persona, sino un rol, un director comercial, cómo conoce estos términos para hablar en su idioma? Los hablan así, los hablan así. Le dieron importancia a esto. Exacto. Esto los movió, esto no los movió. Entonces, hay un análisis de narrativa para poder mejorar nuestro mensaje. La narrativa también es data. Totalmente. Ok. Son palabras. Son datos no estructurados, analizados en busca de patrones, todo lo que hablamos, para poder mejorar algo y convertirlo en dinero. Entonces, si mi pitch era, yo vendo X, ahora vendo esta otra nueva palabra para poder llegar más a ti. A la psique, donde te activa. O no vendo, te doy este valor disfrazado de la forma en la que a ti te gusta. Vaya, no le digamos a ti te gusta, de la forma en la que tú lo necesitas escuchar para tener yo una respuesta positiva. Totalmente. Hubo un escándalo que habló mucho de este tema. En tiempo real se estuvo analizando el discurso de Trump en la elección pasada. Y en tiempo real él empezaba a meter palabras que su equipo detectaba que prendían a la audiencia. Entonces colaban palabras para generar una mayor cercanía y un mayor impacto en el discurso y que la gente saliera extasiada de los discursos, de los eventos políticos con Trump. Sí, o sea, tenía un discurso dinámico, digamos, que se estaba generando en ese momento para tener un beneficio de lo que se estaba haciendo. Sí. ¿Y de dónde viene esta data? Pues, redes sociales, de comentarios, de todo lo que puedas empiezan a medir likes, así, o sea, toda esta agregación de data de diferentes fuentes que ahorita, sabemos que hay muchas empresas que están empezando a hacer eso, muy grandotas. O sea, sabemos que, por ejemplo, estuvo el caso de Cambridge Analytica. Ese es uno de los famosos. Está ahorita estas empresas, Palantir, por ejemplo, que es lo que hace con todo este análisis de datos. Posiblemente haya más. No sé si tú conoces alguna otra de ese tipo de empresas que agregan datos de muchas fuentes y que ese es su core, aparte de Syncro. Conozco varias, pero no puedo decir nombres. Ok, vaya. Existen. Pero lo importante es eso, es saber aprovechar, como lo dijiste. Saber aprovechar ese volumen, porque el volumen existe. O sea, no es un volumen que tengas que crear. El reto es captarlo y saber traducirlo en valor. Si algo hacemos nosotros es llevar data to money, es extraer el valor de los datos. Porque si no, no sirven de nada. Tienes teras y teras y teras de data.
Sí, sí, es como el tema del trabajo y es todo el tema que es muy antimarxista, uno de los argumentos en contra de todo este tema como que socialista, que dice, oye, por más que trabajes, tú puedes estar martillando una piedra 20 horas, pero el martillar las 20 horas no tiene valor si esa piedra nadie te la compró, no la intercambiaste. Claro. Entonces lo que tienes que hacer es realmente buscar generar ese valor que intercambias con otro y es ahí donde se produce realmente este beneficio, ¿no? Para ambas personas. O sea, un valor se da cuando hay un intercambio y las dos partes se ven beneficiadas. Okay. Ahora, me gustaría poner un punto en la mesa que es como esta parte de ponerle un poquito de salsa, de urgencia al tema. Y es la misma brecha que está generando la inteligencia artificial con quien la usa y con quien no la usa. Es una brecha enorme, ¿no? Hoy quien te usa inteligencia artificial te hace... Simplemente nosotros aumentamos 10x la velocidad de lo que hacíamos. Sí. Antes... Tenemos el mismo caso aquí, o sea... Antes, nosotros, vaya, no tenemos el 10X, ahora llegamos al 1X. O sea, sí, porque siempre, por el tipo de proyectos que tenemos, que son muy complejos y metemos diferentes cosas, o sea, entre hardware y firmware y software, y siempre estamos haciendo cosas que no hemos hecho antes. Entonces, siempre los proyectos se nos atrasaban. ¿Qué está pasando ahorita con IA? O sea, estamos saliendo a tiempo. Okay, y estamos dejando como que de perder. Caso ahorita, ¿qué dijo Axel? Cuando llegué. No tengo nada que hacer. Terminé. Wow. O sea, fue así como que, güey, oye, échame, o sea, ya terminé. Y es una persona que estaba trabajando, bueno, sí, estaba trabajando en 3 proyectos al mismo tiempo, haciendo uso de la IA. Entonces, dices, exponencia. Totalmente. Ahora, imagina ese mismo escenario, pero en la competencia global. Entonces, ya hablamos de un caso tipo Walmart, donde, pues, Walmart hoy tiene una velocidad de análisis fenomenal. Pero el changarro de Don José en la esquina... Sí, pues, no puede competir contra eso. ¿Cómo compites? Sí. Y la brecha que está generando eso, o la brecha que va a generar todavía más. Entonces, o sea, hoy la pregunta no es si deberías o no deberías usar data. Ajá. La pregunta es ¿cuánto tiempo vas a vivir sin usarla? Sí. Porque tu competencia ya la está usando. Sí, sí, o sea, de que está ahí y alguien le va a sacar provecho, está. Y fíjate que yo tengo un escenario que lo he hablado aquí con la raza de Paradoxa, del hecho de que lo que va a causar la IA en el futuro, y es pegándole un poco al futurólogo, ¿no? Es que va a crear esta segmentación entre países e internamente va a crear como guetos de mucha abundancia tecnológica y otros guetos que se van a quedar como rezagados, pero que van a seguir viviendo. O sea, a lo mejor no coexistiendo, pero van a seguir siendo el señor de la tiendita que a lo mejor está en una ubicación que toda esa comunidad vive en una era pre-IA o post-IA, pero sin IA. Y en estas otras comunidades o conglomeraciones que van a ser pro-IA y que todo es IA y que va a estar muy automatizado y que vamos a tener todos estos beneficios y que hay mucha abundancia. Que no sé, o sea, todavía la abundancia de qué tipo va a ser en esos dos lados, pero que se puede dar ese fenómeno, ¿no? O sea, muy, a lo mejor no es cyberpunk, es un punk algo, es IA punk, pues pudiera ser porque se está dando ese fenómeno. O sea, hay quienes la usan y hay quienes no la usan. Hay gente que por capacidad no la puede usar o no la va a poder usar. Hay gente que por situación no la va a poder usar y hay quienes le van a sacar provecho de más. Claro. Sí. Y justo es, o sea, al final es tecnología, ¿no? O sea, la IA es una tecnología de moda. Te hablamos de IAs como hablar de sistemas, de tecnología, de todo eso, ¿no? Pero es ese punto en que la tecnología nos está llevando a o te subes al barco o te subes. Sí, sí, no hay en opción. Lo que sea que hagas. Sí. Seas un abarrote, seas lo que seas. Ayer escuchaba a un conferencista que nos decía que hoy se empieza a hablar de estas empresas de $1 million con one person. Ok, sí. Entonces, ya una sola persona, sin salir de su casa, sin tener equipo, te puede llegar al $1 millón sin tema. Eso es algo impensable en el pasado. Sí, que implica que hay una infraestructura tecnológica abajo que lo permite. Totalmente. Sí. Y que es un servicio o un producto que se puede vender sin manos, que lo puedes automatizar.
vamos a hablar de un e-commerce, por ejemplo. Un e-commerce, tú pones un producto estrella y lo puedes vender N cantidad de veces, en N cantidad de lugares. Sí, en todo el mundo. Una persona detrás y simplemente, es más, ni siquiera una intervención humana. Sí. Tienes un dropshipping, tienes un servicio TPL, todo va a pasar directo y se entrega y tú no has visto que sonó la caja. Tú nada más estás jalando lo que te toca de ahí por haber unido todos esos puntos. Ajá. Y sin intervención humana. Entonces, de nuevo, esa persona que nació tecnológica, que su negocio nació tecnológico, no está pasando una brecha. No lleva 60 años haciendo las cosas de la misma manera. Sí. Él nació haciéndolo diferente. Sí. Y esa es tu competencia hoy. Sí. No es la empresa vecina, grandota, de 50, de 100, tu competencia de no 200 es tu par. O sea, Ajá. no es el de enfrente. Es el que ni siquiera has visto, que ni siquiera sabes que conoce porque de repente... Pues es el tema este de la disrupción, ¿no? O sea, la disrupción llega en cualquier lugar, en cualquier momento, de las fuentes menos esperadas, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pues hoy tenemos eso. O sea, hoy le llamamos IA, pero al final es quién realmente aprovecha esta tecnología, llámese como se llame y como se va a llamar en el futuro, marca la diferencia, ¿no? Y ahorita que ese es el tema del dinero, me acuerdo que estábamos filosofando hace una semana y decíamos, ¿qué va a pasar con el dinero? Porque también se está digitalizando. Sí. O sea, el dinero también es tecnología. Las bitcoins, todas las cripto, es digital es digital. Sí. Ya te puedes hacer millonario de la nada. Sí, y bueno, y por ejemplo, caso de México, los unicornios mexicanos son fintechs. Ajá. Sí, no generan algo porque sino nada más manejan esos assets de una forma disruptiva que los bancos tradicionales no lo estaban haciendo, ¿no? Entonces empieza a hacer esto y también lo que dices es una persona o un grupo pequeño de personas que empezaron a mover algo de manera diferente con tecnología, ahorita ya más con IA y le empiezan a sacar ese valor. El chiste es qué tanto vamos a poder aguantar como sociedad o como especie toda esta tecnología. Va a llegar un momento en que nos rebase y que prefiramos dar como que un pasito para atrás. Yo prefiero creer en un mundo utópico más que distópico. Ajá. Creo que tú eres más del tema distópico. Sí, así, porque yo siempre me pongo como que de los dos lados. O sea, voy para allá, pero también voy para el otro lado. O sea, pudiera pasar hacia el otro lado. Y eso, Sí, claro. digo, y tengo un pensamiento, por ejemplo, ahorita personalmente estoy, digamos que desarrollando este concepto que es un no IA. No desde el punto de vista de no utilices IA, pero yo lo digo por el tema de tipo de trabajo que hago. Y es, hay perfiles, ahorita me dices si me equivoco o no, hay perfiles que a través de la IA se exponencian porque en la IA ven la capacidad, o no ven, adquieren la capacidad de hacer cosas que antes no podían. Entonces piden y reciben y pueden generar algo muy rápido y tú lo dices, 1 million person, y lo empiezan a hacer y les da esta capacidad. Sus skills son otros, o sea, sus skills pueden estar en otro lado, pero la IA te permite hacer cosas nuevas y aumentar tu área de trabajo y enfocarte en cosas que antes no podías hacer. Ese es un punto. Yo lo que hago personalmente no es eso. O sea, yo no tengo la capacidad para estar viendo como hacia afuera mucho, sino estoy como que más centrado y enfocado. Entonces, algo que comentaba hace rato precisamente y por el tema del no IA, no es que no use la IA, sino que para mí el usar la IA en lo que hago implica que no obtengo yo ese conocimiento que necesito para hacer las cosas. Entonces, para mí, yo soy de, oye, yo lo tengo que leer y aprender yo, y la forma en la que uso la IA es para que me enseñe cosas que no sé, para poder después tomar decisiones y decir, hacer este arquitecto en cosas que necesito yo tener el control o que veo que necesito tener el control y que no quiero delegar una IA, porque está el tema de lo que decían, si no hay una persona responsable, la IA tiene la responsabilidad de eso que está pasando. ¿Qué pasa con una empresa donde dices, ¿sabes qué? Es que todos tienen que usar IA y empiezas a hacer muchas cosas con IA y funcionan? Pero en el momento que ocurre un error, ¿de quién es el error? ¿De la IA? Del responsable. O de la persona. Exactamente. La persona. Y exacto, pero lo hizo la IA. Sí, pero es como si yo te dijera, oye, el PowerPoint se hizo mal. Bueno, a lo que voy es otro de los problemas que veo con la IA. Bueno, no es problema, es el fenómeno que se está dando. Lo que hace la IA es te abre el panorama y te permite hacer muchas cosas. El problema es de que como humanos nada más tenemos la capacidad, y tú lo dijiste hace rato, de enfocarnos en ciertas áreas. Claro. Existe que con la IA, al momento de que se puede abarcar muchas veces, ya no tienes el control de lo que está pasando o no le puedes meter el foco a cada cosa. Te genera una falsa ilusión de control y de conocimiento. Sí, exactamente. Pero en realidad
el proceso cognitivo sigue siendo el mismo, sigue estando en ti. Sí. Ahora, el hecho de que la IA te ayude, desde mi punto de vista, la IA es esta gran capacidad de tomar la data que hoy existe en el mundo, llámese como se llame esa data y esté donde esté. Al final fue entrenada con data. Sí. Y tiene esta capacidad de generar data en las ausencias de data. Es decir, estas alucinaciones, toda esta correlación, toda esta detección de patrones, dice, pues aquí no hay data, pero en base al patrón, esto debería estar aquí. Entonces te empieza a dar una historia muy creíble. Sí. Pero el límite sigue siendo su fundamento, que es la data existente en el mundo. Ok, sí, está limitado a lo que hay. Exacto. Porque está basado está basado en la data que está en esos archiveros, que es el mundo, es el internet y es todo lo que está digitalizado. Entonces, te da una hipercapacidad o una super mega capacidad de analizar esas hojas que están en el archivero en segundos. Y sus patrones. Sí. Padrísimo. Pero dile que te cree nuevas hojas o nuevas cosas que no existen en ese universo base del cual fue entrenada. Así es. No lo va a hacer. Y es ahí donde el humano sigue teniendo esta capacidad de crear, esta responsabilidad de seguir creando y diseñando y aportando y sí, utilizando las herramientas. Sí. Pero tenemos, o sea, nuestro valor es la creación. Sí. Y esa no nos va a quitar. Es la IA. Y te digo, a mí me causa mucho, bueno, sí, este conflicto conmigo porque digo, es que tengo que usar más la IA de esta forma, ¿no? Porque veo que gente precisamente está haciendo múltiples tareas y hago introspección y a ver, no, es que mi proceso es y mi valor es por otro lado. Entonces, es el conflicto que tengo ahorita, por eso lo mencionaba. Es mi idea de no IA. O sea, no IA, no para los demás, sino conmigo. El por qué, que es para mí es una herramienta y no es un asistente. A lo mejor es la diferencia. Y es, por ejemplo, está el tema de Open Cloud. O sea, puedes poner a la gente, conéctate con WhatsApp, agarra esta fuente de datos, agarra este modelo y lo que te pregunten, pues pásale y toma esta base de información y ahora vas a responder esto o quiero que hagas esto y se vuelve un asistente. O sea, es eso, pero no es una herramienta. Ya está trabajando por ti porque la herramienta la utilizas tú. Sí. Cuando esa madre trabaja por sí sola, es un agente. Ese es el concepto de agente. Pero es lo que hablábamos de Walmart usando su data bajo ciertos rieles o ciertos rangos de protección, diciendo, tú haz lo que quieras dentro de esos rangos de protección. Y funciona. O sea, pero esa autonomía, al final, sigue siendo una herramienta porque tú diseñaste hasta dónde va a funcionar. Ok. Desde mi punto de vista. Sí, no, es de acuerdo. Sí. O sea, al final es, ok, yo te delego esta tarea, pero te la delego bajo mis criterios. Sí. Pero el que está creando los criterios eres tú. Y el que está estableciendo el proceso eres tú. Sí. No le estás diciendo, haz lo que tú quieras con esto. Mándale lo que quieras a mi esposa en nuestro aniversario de bodas. Sí. A ver qué le llega. Sí. Pues capaz que le llega a Chayanne y ya me manda a mí a volar, ¿no? Sí, claro. Sí, yo lo decía más por el concepto. O sea, el concepto de herramienta lo asocio a, lo estoy usando con las manos y lo soy yo. Cuando este ente autónomo ya trabaja por sí solo, que da resultados y tú lo hiciste jalar, o sea, como que, ¿qué nombre tiene? O sea, para diferenciarlo de una herramienta. Sí, asistente. Un asistente, o sea, porque ya trabaja por sí solo, o sea, no, totalmente. Se vuelve algo que está ahí y genera. Y no podemos negarlo. Existen ahí y como dices tú, está tomando cada vez más fuerza. Sí, y está tomando decisiones en base a lo que tú le permitiste tomar decisiones. Pero en realidad no te está creando más allá de tus límites. Sí. Porque, o de los límites de quien lo creó. Sí. Que al final son límites increíbles, ¿no? O sea, increíblemente grandes. Pero aún así, hace poco estábamos, de nuevo, analizando data, revisando, y veíamos estos datos y digo yo, o sea, está clarísimo. Simplemente hacemos, o sea, apretamos aquí, apretamos acá y va a salir. Sí. Y las personas es como, y ya les mostramos todo un resultado y dicen, pero eso lo podemos hacer con Excel. Y yo, ok. ¿Cuánto tiempo tienen usando Excel? Pon la cantidad de si quieres ahí. Sí, 20. No, más. ¿Y por qué apenas hoy se dieron cuenta que lo pueden hacer con Excel? Sí. ¿Y por qué no lo han hecho? Ajá. Entonces, en realidad, no es necesariamente la herramienta. Ajá. Es también quien la maneja de nuevo. Sí, lo que decíamos ahorita. Sí. Es cómo defines, cómo determinas y cómo le agregas esa parte de creación que tú le agregas a tus herramientas hoy. Sí. En las placas, en la programación, en todo este diseño. Y que si a mí me pusieras en el mismo lugar, yo no lo voy a poder hacer. Sí, claro. Es el expertise de ese know-how. Ese es mi tema con él. O sea, ¿cuál es mi valor? El know-how que tienes y el tomar decisiones tú sabiendo
específicamente qué es lo que vas a hacer y tomar las decisiones. Y aun cuando le pregunte a la IA, oye, ¿cómo replico paradoxa y hago las mismas placas y le meto? Pues no, o sea. Sí, no, te lleva una pequeña vida, ¿no? El Totalmente. hacerlo. Me va a decir rollos y rollos y rollos. Pues, ay, sí, voy a creer. Sí, ¿cómo lo hago, no? Voy a creer ciegamente en eso, ¿no? Sí, claro. Me pasó un ejemplo, de hecho, en esta mañana lo mismo. Estoy ahorita en un proceso de creando todos los playbooks de la empresa. Entonces, estoy hablando con toda la gente de posiciones específicas para que me ayuden a crear el playbook de su posición. ¿Okay? Entonces, así estoy haciendo una sesión con ellos, les hago una presentación de que mira, esto es lo del playbook, precisamente para tener la información de la empresa, de los procesos y todo. Entonces, haciendo el análisis del puesto de esta chava, le digo, mira, tú empiezas, ¿dónde inicias? Aquí, en A. Y luego, todo este proceso es A, y esto de aquí, ¿quién lo hace? ¿Y cómo lo haces? No, pues meto los datos aquí y los llevo acá y los llevo acá. ¿Y esto quién lo llena? No, pues tengo que llenarlo yo. ¿Y cómo lo llenas? A mano. Y esto aquí, y esto acá, y esto acá. Y este segundo proceso, ¿qué es lo que haces? Son los requerimientos. ¿Qué vas a hacer? No, pues nada más selecciono. O sea, voy definiendo si es un tipo de producto, si tienes estas características, Y esos son puros clics, ¿no? O sea, si tú sabes esto, aquí se reduce, y eso se reduce, y se reduce. Esto lo puede hacer una IA. Y digo, no te espantes, porque luego sigue la siguiente fase que es tú tienes que lidiar con el cliente a través de esto y convencerlo, y ese es el valor. Entonces, lo que podemos automatizar es este pedacito aquí en medio, y cuánto tiempo te lleva eso. No, pues es que tengo que hacer de ir para aquí, para allá. Eso lo podemos automatizar porque es data y ahí está. Totalmente. Pero lo que no podemos automatizar es este trato al cliente y este feeling. Sí. Pero tú eres lo que lo dudaría un poco. Sí, o sea, siempre preferimos alguien tiene que estar de responsable de eso. Entonces, es esto. Entonces, llegamos a análisis, es algo parecido. O sea, al analizar toda la perspectiva, porque siempre tenemos este tema de que no, es que es mucho trabajo, es bien complicado, todo esto. Y ahorita que estoy haciendo este proceso de los playbooks, está empezando a salir eso de que, oye, realmente no es tan complicado. O sea, cada uno de los puestos hace 2 o 3 procesos fijos, y de esos procesos fijos hay 1 o 2 secciones que siempre son las mismas y son como que muy estándar. Lo demás lo podemos ¿Sabes que creo que como humanos nos encanta estar ocupados? Sí. Sentir que estamos ocupados. Sí, pues ese tema de que no podemos aburrirnos. O sea, que la aburrición nos causa problemas. Entonces, de repente nos quitas el piso de cómo estamos ocupados y dices, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Pero se nos olvida, y nos pasa mucho a nosotros cuando llegamos a una empresa, encontramos la posición de analista de datos. Oye, analista de datos, ¿qué haces? No, pues llego al ERP, lo exporto a Excel, de Excel lo pego con otro Excel, luego lo paso y lo copio en este template y sale un reporte. Entonces copias y pegas. Sí. No analizas. Sí. Eres el copiador y pegador de datos. Estás repitiendo un proceso. Sí. Ajá. Pero entonces tu puesto es copiar y pegar datos, sí, no analizar datos. Sí. Y cuando llegas y les automatizas eso, dices, híjole, me van a correr. Sí, si no analizas datos, van a correr. Sí. O sea, tu chamba no es copiar y pegar datos. Sí, es sacarle analizar. Darle valor a esos datos. Yo le digo, somos pasadatos. Sí, o sea, pero el contexto de la industria, el contexto del negocio específico, la situación del momento, el qué decisión tomar, esa es tu chamba. El cómo decirle a tus usuarios dónde están esos datos, ponerles estos sombreados, esa es tu chamba. Sí. No el copiar y pegar. Sí. Eso la IA te lo hace. Sí, sí. Y mucho mejor que tú, porque no se va a equivocar. Sí. Ella no va a poner... Y no se va a cansar. Ajá. Sí. 24/7 va a estar haciendo eso. Sí, no va a estar de mal humor y todo eso. Pues estamos tan acostumbrados a estar ocupados que dices, híjole, ahora ya no voy a estar ocupado. Sí, sí, es lo que me dices, es esta frase de ¿estás ocupado o estás trabajando? No me acuerdo cómo va bien la frase, pero una cosa es de que estás haciendo algo, pero no por hacer algo estás dando un resultado. Nada más estás haciendo algo. Y bueno, llevamos esas dos. Quisiera nada más agregar una tercera para empezar a cerrar. Sí. El tema es, hablamos de estas 5 cosas. Voy a repetir. Data, información, presentación, acción y IA. O automatización avanzada, digámosle. Y luego está Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist, Arquitecto y Citizen. La siguiente capa que te preguntaría, a lo mejor para relacionar uno a uno, porque son 5 escalones en las 2, entonces esta última es ¿qué conocimientos debería de tener cada una de esas posiciones? Ay, caray. Me recuerdo mucho, me quedé mucho con el tema que me hablaste de este personaje Kimball, que es como que el padre de esta estructura de datos o de esta semántica. Sí. A lo mejor no hay uno, pero, o sea, si pudieras decir algunos que digas, ¿sabes qué? Esta es como que la base teórica de lo que es ahorita data,
Sí. y que quienes nos escuchan y han llegado hasta este momento, hasta aquí, y si les interesa el dato y a lo mejor nos están viendo y dicen, el podcast estuvo interesante, me gustaría ahondar más, pero aquí, o sea, una de las cosas de este podcast de B-Sides es meternos a lo profundo, o sea, Ya. la capita pues la ves en cualquier dato, o sea, puedes googlear data sciences o cómo me convierto en data sciences y va a haber 1000 videos de gente que te dice cómo convertirte en data sciences. Claro. Entonces aquí el punto sería de tu conocimiento, que estás metido ahí al fondo, ¿cuáles son las bases que dices, oye, esto es lo rudo, pero si aprendes estos conceptos, estos libros, estos autores o estos maestros, es con lo que pudieras tener realmente este conocimiento para entrarle y no ser un copia y pega datos, sino de ser alguien que convierte el data en money. Claro. Muy buena pregunta. Primero, digo, si ya llegaron hasta aquí, qué padre, porque son igual de geeks que nosotros. Sí, y ya llevamos un poquito más de una hora. ¿Cuánto llevamos, José Luis? Hora 35. Wow. Es lo que te decía. O sea, empiezas a hablar y no te das cuenta que tienes un podcast de 2 horas. Sí, yo pensé que no tenía nada que decir. Sí, exactamente. Y eso es precisamente una de las cuestiones. Ahorita, en los episodios pasados he hablado del concepto de antimemes. ¿Así? Entonces, hay un libro que explota de esta forma para hacer una historia de terror cósmico, pero el antimeme es un antimeme en la vida real es un password que siempre se te olvida. Okay. Estas ghost notes, la información que está ahí que no ves. Y otra es estas charlas técnicas que a lo mejor disfrutas con los amigos en una borrachera o en una conferencia o en una expo. Por ejemplo, yo iba a Talentland y a Campus Party y todas estas cosas que pasaban ahí que se quedaron en ese momento y que ahora lo tienes nada más en tu recuerdo, pero que no se esparcieron. Sí. O sea, no fueron memes, sino que fueron antimemes. Se quedaron así. Este tipo de charlas o el podcast, una de las finalidades es esta, que este tipo de conversaciones que a lo mejor tendrías conmigo, que lo tendríamos en un café o en una oficina hablando y preguntándote cosas o en una clase, o sea, no se queden nada más ahí y que alguien más tenga la oportunidad de escucharla y si le puede sacar algo de información y de valor, pues le sirvan. Claro. ¿Sí? Hay unos grupos bueno, yo estoy un poco más viejito en Facebook, en Meta, de repente ves grupos en LinkedIn, diferentes lugares. Reddit, tal vez. Ajá. Y siempre la pregunta es, oye, quiero ser analista de datos, ¿dónde empiezo? Ajá. Creo que el perfil que la gente tiene más en mente es analista de datos. Y creo que de todos los analistas de datos que conozco, te puedo decir que el 80% no sabe análisis de datos. Ok. O sea, realmente es difícil. Sí. Y es que el analista de datos está, para mí, en la posición más interesante porque a mí me gusta mucho el negocio y me gusta mucho la data. Okay. O sea, la tecnología y el negocio. Ya. Y esa convergencia te lleva a un mundo complejo porque si eres tecnológico, te gustan los bits y los bytes. Ajá. Si eres de negocios, te gusta el management, te gusta las personas, las relaciones. La relación. Que no es algo fácil esas dos cosas juntas. Ajá, exacto. Entonces, cuando estás en este punto de convergencia, tienes que entender qué necesita el negocio, qué está esperando el negocio, que entender, qué le tengo que explicar yo al negocio, cómo se tengo que transmitir a este cuate que apenas tiene 5 segundos para entenderme. Sí. Y que yo, pues, no soy bueno hablando, comunicando, y porque vengo del lado de sistemas, de la ratita de laboratorio donde estoy programando. Sí. Así como nos ven a veces. Sí, claro. Y de repente tienes que ir a hablar con dirección, con un consejo, con un board que te dice, dímelo, tienes 1 minuto para presentar. Sí, tienes 2 diapositivas para presentar. Exacto. Sí. Y si bien te va. Sí. Si no, es una. Sí. Y es una y mándamela el domingo porque el lunes a las 8 la presentamos y tenemos que integrar y yo la voy a presentar por ti. Casi, ¿no? Claro. Entonces es medio complejo de repente esa sintetización de la comunicación. Entonces, una persona analista de datos, ¿qué necesita entender? Profundamente el negocio. Para mí es el paso esencial y el que siempre se nos olvida. Entender profundamente en qué negocio me metí. Okay. Si vendo plomería, si estoy desarrollando placas, si estoy alimentando camarones y vendiendo camarones, entender el negocio. Sí. Oye, ¿qué pasa si alimentamos de más al camarón? Pues se nos va a morir o vamos a perder margen o va a pasar de categoría a exportación y yo vendo doméstico. Entonces, tengo que entender el negocio primero y después entender la data. Porque si no entiendo qué quiere mi negocio, no voy a saber qué estar buscando. Y voy a decir puras sandeces. Sí. Ay,
te encontré ese hallazgo. Güey, eso no Sí, me dice nada. o vas a explorar los datos, pero no vas a dar ningún insight de la data. Ajá, exacto. Y en ese entendimiento de negocio entra una segunda complicación. Ujú. El negocio depende de la cabeza de quien esté. Porque Ok. el negocio financiero, o sea, el mismo negocio, para el financiero, Es se diferente, ve sí. desde la perspectiva números, P&L, margen, número. Sí. Y punto y coma y dos decimales de precisión, o sea, todo cuadrado. Si lo ve el comercial es, dímelo ya, dímelo rápido, dime mi siguiente acción porque ahorita voy a ir a cerrar ese negocio. Sí. Entonces, rápido, ya, a lo que voy. Entonces es más rapport, más frontal. Sí. ¿No? Si eres el de marketing, no, es que la emoción y cómo conecto y cómo entiendo el comportamiento del journey. Es entender otro mundo. Ajá. Entonces, dentro del mismo negocio. Sí. Pero si te vas a la operación, es otro rollo. Estamos hablando de capacidades, estamos hablando de sistemas de manufactura, que es más De como que tu eficiencias, nicho. de... El OEE, el OTIF, la eficiencia, la persona, cuántos trabajos te hizo, entender un poquito de Six Sigma, a lo mejor meterle ahí un poquito de la metodología de Toyota. Es como ya te tienes que poner la camisa del negocio también. Sí, claro. ¿Y con quién la estás hablando? Sí. Entonces es tan diverso, tan divertido, Ajá. si te gusta este Sí, rollo, claro. pero al mismo tiempo tan complejo, porque tienes que entender todos los Sí, idiomas. te puede abrumar. Ajá. Y aparte de entender todos los idiomas de negocio, tienes que venir a entender el idioma del tecnológico. Sí. Y decir, es que la base El de de la datos, data y sus herramientas. el query, Ajá. y esto que estoy haciendo, pues no sé cómo se dice. Entonces, para mí la lista de datos es ese traductor entre el negocio y la tecnología. Ok. ¿Qué tiene que saber simplificando las herramientas? Más allá de los soft skills que ya hablamos. ¿Cuál es esa parte de hard skills que tiene que tener? Al menos una herramienta de visualización. Ok. Llámese Power BI, Tableau, Looker, ClickView, ClickSense, la que tú quieras. Ujú. Herramienta de visualización. ¿Por qué no tanto la herramienta de integración? Porque tu capa es tocar los datos para traducirlos a insights. Ok. No necesariamente ir a construir todo ese cimiento. Ok. Ese Es cimiento, más especializado en la construcción del cimiento. Sí, es más de ingeniero de datos. Sí. Y tienes que entender de estructuras, de grandes volúmenes. Sí, ese ya es más hard-tech. Ahí. Exacto, Sí. ese ya es tecnológico. Ese nunca va con el usuario final, ese ni lo molestes, entre más metidos estén los datos mejor. Sí. Y- No le quites su tiempo de valor está en otro lado. Exacto. Sí. Está como diseñando nuevas formas de integrar, los ETLs y toda esta parte. Entonces, volviendo al analista, al menos una herramienta de visualización, conocer profundamente al negocio de cada uno de los roles Ujú. de los usuarios y por lo menos un lenguaje con el que puedas consultar la data. Ok. Porque la herramienta te va a permitir pasarlos a bonito, por así decir, a interpretable, a insight. Sí. Pero para que tú conectes el conocimiento del negocio con la data que tienes, vas a tener que explorar la data. Ok. Y la exploración de data se hace con un Python, se hace con SQL o se hace con un lenguaje que te permita manipular datos a una mayor velocidad de lo que el visualizador te va a permitir. Porque el visualizador es muy bueno y te va a permitir explorarlos, pero el visualizador ya necesita una entrada más limpia. Los códigos no. Tú tiras códigos a lo menso y empiezas a entender, y empiezas a hacer preguntas y, mira, entonces la estructura tiene que ir así, este dato puede ir así. Empiezas a prototipar ahí. Exacto, empiezas a generar tus hipótesis y dices, ok, ya, lo meto acá al estructurado y saco un insight. Ok. Y bueno, más o menos son esas dos grandes herramientas. Hoy te van a decir, tienes que saber Python, tienes que saber Spark, tienes que saber 20 herramientas, ¿no es cierto? Sí. Sí, o sea, Sí. La base, regresamos, o sea, el nicho, lo básico para empezar es tener estos tres conceptos en mente. Exacto. O sea, Para conoce el arrancar. negocio, sí, para arrancar. Sí. Conoce el negocio, sé proficiente en una herramienta y en un lenguaje. Así es. Y ya los datos, pues es que los datos pueden ser bien variables. O sea, Sí. acércate ahora sí que a la mejor fuente de datos y métete un clavado. Sí, y acércate al negocio Sí. para que sepas si el dato es relevante o no. Porque a veces tú estás haciendo unas hipótesis bien fumadas y llegas al negocio y eso para qué no sirve. Sí. Y, eso, No. y esos 43 registros, ¿en qué se convierten? Sí. Entonces, pues no me sirve, compadre. Ve y regrésate y saca como un insight de verdad. Ahora, ¿por qué digo que solo dos herramientas? Hay muchísimas herramientas, pero las herramientas se vuelven a mayor especialización, mayor pulverización de herramientas. Ujú. Entonces, sí, en tu camino vas a aprender más de 20 o 30 herramientas, pero es en tu camino. No necesitas arrancar con 20 herramientas, porque eso es frustrante. Ok. Arrancas con las dos básicas, con pico y pala. Sí, aprende algo bien. Ajá. Aprendes a usarlo y a partir de ahí empiezas a
a ir desarrollando en base de esas herramientas que ya aprendiste a usar. Así es. Okay. Eso es el analista de datos. Vamos con el data engineer. El ingeniero, ¿qué te necesita? Mucho más conocimiento de SQL. Pero si manejas Big Data, entonces mucho más conocimiento de Spark, de Delta Tables, de otro tipo de manejos. Pero es conocimiento profundo de código para construir esos canales por los que va a fluir la información. Sí. Entonces, conozco cómo tomo la información toda desestructurada, digamos, o toda revuelta, cómo la voy a poner en un proceso como más ingeniero, por eso ingeniero de datos, como más un ingeniero industrial, como más este perfil que dice, a ver, está todo desorganizado, déjame lo organizo, lo pongo en flujos y hago que caiga en esta estructura que ya definí, que es donde el analista de datos va a venir a tomarse siempre y a surtirse de este pozo de agua, ¿no? Ok, va. Pero es ese quien genera los cimientos, los ductos, todos los tramos para que llegue la data limpia. Es muy técnico, o sea, es la parte tecnológica y técnica de la parte de los datos, el ingeniero. Es el ingeniero y es literal, es un ingeniero tecnológico, puede ser un ingeniero de software, puede ser un ingeniero industrial con tendencia techie, o ya hay carreras de ingeniería de datos también. Entonces, es esa persona. ¿Qué lenguajes usualmente maneja? SQL, que es el lenguaje para lenguaje estructurado. Para no estructurados usa mucho Spark, usa mucho Python. Okay. Hoy Python está muy de moda. Sí, se usa para todo. Para todo. Sí. Solo que es Python con enfoque a data. Sí. Porque luego también haces cursos de Python para programación web. Sí. Sí existen. Sí, o sea, Python es esta cosa que muta hacia todos lados, ¿no? Ajá, dependiendo exacto. con qué lo usas. NumPy, para videojuegos, o sea... Entonces de repente llega alguien y te dice, es que yo sé Python. Ajá, a ver. ¿Para qué? Sí. Y nada, pero yo sé Python para programar web. Sí, pues sí es Python, pero no es para eso. Okay. Entonces es para data. El data scientist, que básicamente estadística. Eso es sí o sí. Sí. No hay de otra. Matemática y estadística. 100%. Ok. Herramientas, hay un buen. Nime está dentro de Fabric, por ejemplo, te decía. Usa mucho Python, usa mucho este mismo lenguaje, pero con un enfoque más estadístico. Ok. Si lo tuviera que resumir o simplificar, diría Python, matemática y estadística. Okay. Sí, es más matemático. O sea, el otro era más tecnológico y conocimiento de programación y procesos tal vez, y es más matemático, es álgebra lineal, todos estos conceptos matemáticos que convergen para hacer el tema de machine learning. A lo mejor por ahí anda el data scientist, así como que las bases de machine learning puede ser el data scientist que necesita cómo ir más allá de los datos. Sí, y hay muchos lenguajes ahí, ¿no? O sea, y tecnologías, Kafka y demás. Pero en sí, bueno, y también sí tiene que saber de negocio en un sentido científico. Genera hipótesis, hace experimentos, literal, así les llamamos. De las hipótesis genera experimentos, de los experimentos los pone a prueba y el que mayor precisión haya tenido, o se descartan todos, o eliges uno de esos experimentos y entonces ya lo vuelves un algoritmo. Okay. Lleva un proceso científico realmente. Por eso se llama científico de datos. Okay. Hay una guerra ahí entre, no son científicos porque ustedes no tocan nada de ciencia. Sí. Es todo un tema. Los puristas se enojan. Sí. Pero los flamers. Sí es un científico. Okay. Y luego tienes al arquitecto. El arquitecto tiene que tener un espectro mucho más amplio. Tiene que conocer del negocio, sí, pero también tiene que conocer de la visión del negocio. Okay. Porque no solamente se trata de hacer una arquitectura para 2 o 3 días. Sí. Sino para no está pensado 5. nada más en el presente, sino él piensa ya en el futuro. Exacto. Ya. Entonces tiene que empezar a estructurar cómo va a funcionar todo ese lago, pensando en dónde estamos hoy. No sé, un negocio que hoy a lo mejor tiene solamente un ERP y te dice, yo tengo 1 tera de información, tengo 400 millones de registros ahí. Ok, va. Si yo me quedo con esa información y te hago toda una arquitectura, seguramente la voy a tronar en 2 o 3 años. Okay. ¿Por qué? Porque resulta que ya está un proyecto para meter IoT con unas placas que vamos a estar leyendo. Sí, que van a estar generando 80 gigas de datos al mes. Exacto. Y te van a estar generando millones de registros por día y te va a tronar todo. Oye, pero el proyecto ya estaba activo, ya era una prioridad del negocio, nunca te enteraste y nada más viste el RP. Entonces, híjole, ya tronaste todo. Entonces tienes que rehacer toda la arquitectura. Yeah. Elegiste tecnología que va a toparse. Me ha tocado arquitectos que eligen, por ejemplo, por no pagar una licencia, se van por un Postgres. Ajá, yeah. Es muy normal eso. Sí. Y
el Postgres a tantos registros ya truena. Entonces, es que le puedes meter en la nube, sí, pero la capacidad de procesamiento que requieres para que un Postgres, un sistema estructurado, te maneje Big Data es muchísimo más alta que si usas una herramienta de Big Data. Ok. Entonces, y la capacidad de procesamiento y la velocidad de transformación va a ser mucho más lenta. ¿Cuál es una herramienta de Big Data? Spark, por ejemplo. Ok. Databricks. Okay. Son herramientas de Big Data. Snowflake. Okay. Son herramientas de Big Data. Que están hechas para eso. Basadas en Spark, casi todas. Ya. Yeah. Y tienes Python con Spark y empiezas a hacer... La tecnología base es Spark. Sí. Y estamos hablando de... Bueno, el código con el que se maneja es Spark. Ah. Y estamos hablando que se guarda ya no en como las tablas estructuradas, sino se guarda en archivos fragmentados. Sí. Como no SQL, ¿es no SQL o es otra cosa? SQL es estructurado y para datos tradicionales. Sí. ¿Y no SQL? No SQL es para data no estructurada. Ok. Pero aún así, cuando lo guardamos en un lago, lo guardamos en Parquets o Delta Parquets. Son microarchivos. Ok. Que están particionados en base a lo que tú hayas decidido. Sí, para poder accederlos más rápidamente, me imagino, y todo este tema ya de funcionamiento. Digamos que una base de datos estructurada, tú tienes todos tus datos y cuando dices, quiero buscar mis datos del 26, hace todo un barrido para encontrar en dónde de toda esa data se encuentra tu data del 26, del año 2026. Si está indexada, le ayuda. Si está particionada, le ayuda, sí, pero requiere mucho más procesamiento. Ya. En un Delta Parquet, tú tienes específicamente dónde se encuentra. Entonces tú le dices, ¿qué data 2016? Aquí está. Ok. No tiene que hacer todo un barrido. Sí, ya hay metadata ahí que te dice, mira, ve aquí. Ya, okay. Sí, ya está todo fragmentado. Va. Entonces, el Big Data se vuelve mucho más sencillo manejarlo en herramientas de Big Data que en herramientas de data normal, que le metiste mucha data. Ya, ok, va. Buen ejemplo. Me sirve. Sí, entonces está ahí medio raro. Serán mis herramientas básicas. El arquitecto sí o sí requiere horas de vuelo. Bueno, todos los perfiles. Sí. Pero más el arquitecto y el ingeniero de datos desde mi perspectiva. Un analista de datos puede empezar junior. Un arquitecto de datos no puede empezar junior. Y no puede empezar junior y aparte no puede solamente saber de ingeniería de datos. Tiene que saberte de ingeniería, tiene que conocer de visualización, tiene que conocer de ciencia de datos para... Sí, porque tiene que satisfacer a esos dos clientes. Exacto. Sí. Para poder decir que realmente conoce el contexto de un arquitecto de datos. Okay. El científico de datos puede iniciar junior, sí, pero habiendo pasado por estadística y matemática. En eso no puede ser junior. Okay. Puede ser junior en la experimentación de data, no en la experimentación matemática ni estadística. Okay. Eso sí lo necesita para ubicar patrones y encontrar lo correcto ahí, digamos, lo que está buscando, ¿no? Okay. Y el ingeniero de datos puede iniciar junior totalmente, siempre cuidando... ¿El ingeniero o el arquitecto? El ingeniero. Ok. El arquitecto no, ese es con su carrerita bien hecha, ¿no? Ya. Yeah. El ingeniero puede iniciar junior, sí, pero usualmente los ingenieros suelen ser personas que ya han pasado por o algo relacionado a datos o administración de bases de datos o algo más de data, o iniciar un junior bajo la tutela de un senior, sí, ¿no? Sí, como parte de un equipo. Sí, pero realmente el ingeniero de datos tiene una tarea pesada. Ya. Yeah. A experiencia personal, lo que me pasó es que una vez borré una base de datos de una empresa. Sí. Entonces... Sí, tiene responsabilidad. Sí. Sí, porque son los que tocan la fuente de los datos. Ajá. Sí. Y si te pasan esas cositas, como que borras una base de datos donde alimentas a todos los reportes que la dirección utiliza, todos los directores utilizan, se pone fea la cosa. Sí. Sí, no. Bueno, no quiero imaginarme. Me dieron permisos de más y era mi primera chamba, como dicen. Ok, sí la aplicaste. Sí, ya. Y pues ni modo, se fue la base de datos. Ok. Había un backup y se recuperó en 4 horas, pero en ese momento el susto fue tenso. Sí. Va. ¿Y el Citizen? El Data Citizen, herramienta de visualización. Ok. Nada más. Y completamente negocio. O sea, ¿en qué lo va a usar? Sí, claro. Ese más bien es su chamba es negocio, tomar decisiones, y su superpoder va a ser usar una herramienta de visualización. Okay. O una IA o algo que tenga que ver con data. Es velocidad para tomar decisiones. Ok. Perfecto. Así lo pondría. Y está. Pues cubrimos estas 3 capas sin querer y en un tiempo, llevamos casi 2 horas.
Sí, y no te lo esperabas. No podemos decir que tiempo récord, pero bueno, al menos lo cubrimos. Sí, no, está bien. O sea, y creo que queda como que todo este trayecto completo desde qué es data, quiénes y ya un poquito los cómo y estas historias intermedias que espero que a quienes nos estén escuchando realmente les sea interesante. Quienes si llegaron hasta aquí, pues es felicidades, o sea, tienen un cierto grado de autismo. Porque, digo, este tema es muy interesante, o sea, me llevo mucho conocimiento realmente de lo que estás contando y es lo que te decía la vez esta que te mencionaba. Deberías de buscar a lo mejor alguna forma de marketing a este tipo de contenidos porque tienes mucho know-how del tema y para los que queremos ser data citizens o andamos por ahí, es bastante valioso el saber qué está detrás para saber qué pedir, ¿no? O sea, sí. que saber. No sé si quisieras darnos algunas últimas palabras o algo, alguna recomendación para quien nos escucha. Yo creo que cliente, algo. Independientemente del perfil que sea o sea, tanto sea un director, tanto sea una persona que se dedica al tema data, cualquiera, cuando hablamos de datos, para realmente decir, ¿valió la pena? Es esa conversión de datos a dinero. Okay. Si no logras eso, si no logras un driver a través de los datos, si no logras un cambio en la empresa, una decisión, no sirvió de nada que tocaras todo. Lo enmarcamos, Data to Money. Sí, marca registrada por Syncro. Sí, perfecto, by Syncro. Sí. Contacten a Oscar Félix. ¿Redes sociales o algún lugar donde te puedan localizar? LinkedIn es donde más activo estoy. Ok, ¿Oscar Félix o...? Sí, Oscar Félix. Si no me recuerdo, es Oscar-Félix. Ok. Allí el que vean sin pelo, ese soy yo. Ok. Definitivamente Oscar Félix, Syncro, aparece. Ok. No hay pierde. Sí. Y bueno, pues creo que es agradecerles porque están aguantando. No, de hecho nos fascina, te digo, estamos empezando apenas a tener invitados y es gente que conozco y que creo que trae este know-how suficiente para echarnos un clavadito, aunque es un clavado muy rápido, ¿verdad? Sí. Pero es profundo, o sea, tocamos muchos temas muy pues complicados, a lo mejor para nosotros muy naturales y dices, entiendo lo que tú me dijiste, tú entendiste, digo, yo hablé mucho menos, pero nos entendimos. Claro. Habrá gente que diga, no sé qué chicos me están hablando en cavernícola o en futurista, sí, pero para quien nos estén escuchando y se le haya hecho interesante, pues se les agradece, ¿no? Y se te agradece mucho por haber aceptado la invitación. Digo, espero que te haya gustado la experiencia, el lugar, haz más podcast o videos, Pues invítenme a más. Sí, claro, sin problemas. Y la otra es, si quieren contactarlo, pues ya, en LinkedIn, Oscar Félix. Y pues sería todo. Nos vemos. Muchísimas gracias. A ti, a ustedes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto fue B-Sides Podcast. Nos vemos.